Hola, amigo, querido. Buenas tardes para todos, bienvenidos a Date Cuenta, amigo, querido, Improx TV. Hoy tenemos una invitada especial, porque bueno, en Improx TV van surgiendo cositas, porque bueno, cada uno tiene su vida aparte y bueno, estamos con, primero antes que nada, bueno, vamos con el tema de bueno, el saludo al pibe Cheque, que está Patria ahí, sigue luchando, hay cosas positivas que están pasando, y le mandamos toda la fuerza a Patri para que se recupere pronto, y bueno, y a Dieguito y a toda su familia, y por otro lado estamos con Jime Jiménez, la tesorera. En tantos programas. Sí, la tesorera. Es la tesorera. Es todo, Jime. Sí, es un Improx en estado puro. Aparte, Jime la tirás a la cancha, amigo. Es una jugadora muy importante en esta estructura que bueno, que todos estamos un poco involucrados. Recién decíamos que es un poco una red, Jime, todo el mundo, Bekim, Improx TV y toda la gente que está ahí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy contenta de empezar finalmente, después de tanto tiempo. Al final, acá estoy. Sí, yo lo que quiero agregar, hacker querido, que grande el hacker, qué lindo personaje. Nacho, yo quiero darle cámara al bájate hacker. Los pantalones. Ahí está, gracias. Sí. No, contento, amiga, de tenerte acá. Nosotros siempre con Bruni decimos, esto es como medio terapéutico, esto es televisión verdad. Nosotros no es cuestión de caretearla. Pero nada, contarle a la gente, Jiménez es la esposa de un gran amigo mío de la primaria, Pablito Juan, le mando un abrazo. Así que nos conocimos a través de mi amigo, pero después ya nosotros como que la amistad tomó como vida propia. La amistad y la comida nos une. No, bueno, claro, Jimé, ya está tirando un spoiler, amigo. Claro. Jimenita y la comida para mí tiene un don. Bueno, yo no paro de decirlo, pero no por salamear, es grosa mal. Así que bueno, un poco también va a venir a contar de eso, entre otras cosas, amigo. Claro, total. Hoy es un viernes muy gastronómico, porque tenemos la pequeñina, que es mundo nutrición y demás. Y Mundo Improx también, porque surgió así Jimenita, que queríamos traerle y demás, y se dio el momento hoy. Así que vas a hablar un poquito también de eso, entre otras cosas, amiga. Un poquito, sí. Bien. ¿Cómo estás, Jime? ¿Cómo te trata este viernes ya de cara al fin de semana? Que viste, uno va desplegando sus alas. Como que llega el viernes y como que algo pasa, ¿viste? Amigo, o sea, nosotros disfrutamos todos los días full, pero el viernes, ¿viste? Algo pasa. Amigo, yo quisiera decirte que estoy 10 puntos, pero la verdad, te digo, me agarró para atrás este viernes. ¿Pero por qué? Y porque veo el pronóstico y digo, ¿por qué toda la semana hizo calor? Zona de control. Estuvo hermoso. Y para mañana vamos a tener lluvia. Mi hermano me decía lo mismo. No corresponde que nos pase eso. Realmente. Andá a hablarle de círculo de control a Jimenita. No, cagando. Hermano, Jimé quiere el sol. Déjame un poquito putear esta situación, bien, porque no corresponde. Estuvimos toda la semana. Uno está acá adentro, trabajando, contento con el trabajo, todo bien, pero estás esperando que llegue el fin de semana para un poquito de sol, aire libre. Sí, y exacto. me vengo a enterar que va a llover. Mi hermano me dijo exactamente lo mismo que vos. Trabaja también enfrente de la compu, o sea, ahora está 8 horas en la compu. Full pantalla azul. Wow. Él se dedica a eso constantemente, hablando con clientes, transferencias, pim. Está full y me decía exactamente lo mismo. Vio el pronóstico. No, pega un grito el chabón. ¿Qué pasó, Petu? Le digo, boludo, el sábado llueve, me dice, amigo. Toda la semana acá, sábado y domingo. Pero bueno, no sé, yo qué sé. Te la baja mal. Es un tema esta era de los pronósticos, de abrirse el celular y ves martes, miércoles, jueves, lluvia. Que, a ver, amigo, falla también un poco. Yo tengo esperanza Yo he visto cada una para bien y para de que cambie. Claro. Estamos cerca, viste, de Volver al Futuro, el Doc Emmett Brown, que agarra así, en la 2, mira su reloj y dice, que empieza a llover y se aguarda un segundo. Y como que pasó un minuto y dejó de llover. Es buenísimo. Es genial. Aparte te aclavan al ángulo. Creo que dice, funciona bien el servicio postal. No, algo así como tiene un palo. Sí, es mortal. Nosotros tiramos, viste, el link Mundo ahí te Pelis. A ver, el hacker. ¿Qué nos tiraste? A ver, ¿ves esta? El de sábado, 24 grados máxima, 14 mínima. Aparece una nubecita, unos rayos y lluviecita. ¿Tenés algo más detallado, hacker, viste, que te dice, va a alargar? Ahí está el horario. Estoy muy en contra de ese, que te tira justamente el solcito de la nubecita. Nosotros hemos tenido unas vacaciones que tirabas eso, como onda flasheando, acá tenemos playa, y a veces no acierta ni a palos, el Wing Guru tenés que poner, hacker, que es un poquito más preciso. Sí, más preciso, y te va tirando hora por hora
cuánto te mundo va a llover clima, y demás. ¿se puede disfrutar igual si llueve? ¿Qué pinta? ¿Te vas a encerrar? ¿Te quedas en tu casa? Sí, se puede disfrutar. Apo y a dormir. En el pueblo de Miriam, sí, amiguito, que contó, la flasheaban en colores. Yo una vez en cada Chaco, 17 años, claro, en Chaco. Y decía, claro, cuando llovía era como no la podían creer. Era claro. Como, claro. Sí, no sería nuestro caso, pero bueno. No, nosotros estamos en Verazategui. Yo me fui con el pensamiento para otro lado, pero sí, te pasa que no da, agarré. todo el fin de semana no da tampoco No, para, boludo, para apo. Te miraste una serie, y después ya está, gracias. Llega un momento que te pega el dolor de cabeza, tanta serie. Mundo Pádel todavía no, estás en recuperación. Sí, no. La rodilla se operó hace poco, Jiménez. La rodilla bien, ahí va, hoy la humedad no me trata bien, pero... ¿Qué onda? ¿Es un dolor así en movimiento medio crónico? ¿Cómo lo estás sintiendo, amiga? Y hoy lo tengo ahí como un poquito fijo por la humedad, supongo que será, como un pinchacito. Y ayer estaba mucho mejor y en determinados movimientos te duele. Tipo, agachar todavía no puedo. Nos vamos poniendo grandes también, amigo. Sí, igual tranqui, tiene tiempo de recuperación. Sí. Tiene tiempo. Tenés que volver. Yo hace 4 semanas que me operé. Bien. Óptimo. Estoy bien, ya por lo menos no Yo me acuerdo, me lesioné de meniscos 4 días antes de... Yo jugaba al tenis antes de jugar al pádel. Me lesioné 4 días antes de la Greenfield, a la cual iba a ir y ya tenía las entradas. Y bueno, me tuve que operar y no pude ir a la fiesta. O sea, me quedé en mi casa, me acuerdo que vinieron mis amigos ahí. Todos me tocaron manija. Ahí, joya. Chau, Y yo me quedé mierda. re triste. Me perdí ese evento, así que... No tenías que ir, amigo. El destino. Sí, tal cual. Entonces, bueno, hoy es viernes 1 de noviembre. O sea, falta muy poco para nuestra fecha favorita, que es... ¿Cuál? La Navidad. La Navidad. ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! Yo soy el Grinch, tiraron algunos participantes de hay algo, de este programa, ¿no? Tiraron, yo soy medio el Grinch. ¿Cómo te toca la Navidad a vos? ¿Te gusta, no te gusta, Jiménez? Prefiero el Año Nuevo. Año Nuevo. ¿Sos así de arbolito, pesebre? Sí. ¿Viste que está árbol o pesebre? Sí, armo el arbolito. Pesebre, no, pocas veces lo he armado, la Pobre verdad que no me niñito acuerdo. Jesús. No. El arbolito sí, le pongo algún poquito de onda, unas botitas ahí en el hogar y esas cositas. Bien. Un poquito de decoración. Decora, sí, siempre, ambienta. No, igual tampoco tanto. Tranqui. Pero tengo recuerdos de la Navidad de cuando era chiquita muy lindos. La pasábamos siempre en la casa de mis tíos. Y mis tíos armaban un árbol, pero muy grande. Yo creo que llegaba hasta el techo. Tremendo, claro. Y lleno de bolitas. Y éramos muchos invitados. Y acá me indican que tengo que mirar para allá. Sí, a la cámara, por favor. El viene tipo director de cine. Salís. Pero sí. no puedo mirar. Serio. Claro. No, miranos a nosotros. Hacker, te mando un abrazo, papá. Tranquilo. Sí, cada tanto... Un poquito los miro para allá. Chusmeá y en la boca y siempre cerquita del micrófono, así te escuchamos bien. Okay, La linda voz que tenés. Está bien. Bueno. Y nada, la fiesta en la casa de mis tíos era con muchos invitados. Venían todos los parientes, o sea, viste, la familia de todos lados. Claro. Y yo era chiquita y recuerdo ese momento que obviamente todavía tenía la ilusión, no sé quiénes estarán mirando. Claro. Por las dudas no digo nada. Sí, total. Pero, y llegaba el momento de que eran las 12 y llegaba y ¿Qué momento, íbamos amigo? todos afuera. Sí, era épico. Íbamos los chicos afuera, siempre guiados por algún mayor que decía, vamos a mirar los cohetes, no sé qué, y había mucho en el cielo en ese momento. Bueno, ahora ya entiendo que no a los cohetes. Animales ya no. Sí. Pero bueno, nosotros salíamos a ver eso. Era lo que estabas esperando para... Y siempre era la misma escena. Alguien que se asomaba por la puerta gritando, ¡vino Papá Noel! Claro. Y todos los pendejos ¡guau! Corriendo adentro. Sí, y el qué árbol, lindo. El árbol abajo, que era enorme, explotaba de regalos. Bien, eran gente pudiente ustedes, Jiménez. Nada de joda. Éramos muchos. Ey, te chocás contra los patrones cassette y acá se arma un quilombo. Claro, patrones porque tenemos, navideños, viste, mundo tacaños extremos, bueno, patrones de cada cassette. uno con la realidad que le tocó. Joda. Y bueno, de hecho, yo recuerdo que cuando después pasé esa etapa de que ya sabía cómo era la cuestión y empecé a trabajar bastante joven, a hacer así, empecé a trabajar en un shopping. ¿Edad? 16. Wow. Joven, Miriam bastante Anzoni. joven. Bien. 16, trabajaba sábado y domingo en un shopping, me internaba desde las 9 hasta las
11 de la noche del domingo. Uy, la choqué. Anda a laburar. Sí. Y nada, hacía esos 2 días y los feriados también metía, ¿no? Entonces ya tenía mi billete. Y yo con eso, para las Navidades, ya... Ibas y comprabas regalos. Yo compraba los regalos. Sí, claro, yo tuve una época que también compraba regalos. Digamos, me hacía feliz. Me hacía feliz. Ir a comprarle regalos, no sé, a mi sobrinita, a mi sobrinito, a mi viejo, a mi vieja, a mi hermano. Está bueno, me recabe, boludo. Me hacía muy feliz. Si tengo la posibilidad, lo hago, ya fue. Los regalos. Y a la gente vos decís, espera un regalo y no importa que sea un adulto, espera el regalito y alguien se preocupó por comprarle ese regalo. No, obvio, era qué todo. lindo. Sí, ojo que a veces no eran para los yo tengo recuerdos de, no estaba bueno lo que voy a decir, pero No era importa. como en ese combo de, viste, porque las navidades, por lo menos las mías, con todo el amor de mi familia, pero era muchas veces te reunías con familiares que no veías nunca. Tal O sea, cual. que el vínculo no es que era grosso, ¿entendés? Claro. Y había algunos regalos que era como el descarte, tipo medias, onda, un llavero, como... ¿Quién carajo regala media en Navidad? Pero Nadie. hay que regalarle algo a ese X, Claro. que eran 2 o 3 que estábamos ahí medio bollando. Che, pero y- ojo que las medias, si son buenas, vienen bien. Sí, sí, Pero no es un regalo de era como, Navidad. no digo que era un iPhone de una media, pero Claro. era como un desbalance que aunque seas chico lo veías, amigo. ¿Qué hacían Decís, el amigo invisible? No, era Nosotros como hacíamos Amigo Invisible. regalo, No, cartelito, esto que dice Jime, una banda de cosas, y bueno, había dependiendo de los vínculos, porque no es lo mismo que le Sí, está no, regalando, obvio. y ahí veías de todo, pero un bueno, peine, igual, te ponía ahí sí, el de un tacaños cepillo. extremos, te pone un peine, Para mí, ¿viste? Claro. media salía grosso, media, viste, una cosita ahí. Un pañuelo de tela. Pañuelo, una billeterita. El problema una de cosa- la media es cuando la media para lo único que sirve para pasar el blem. Porque, viste que Sí. esas medias que son gruesas, que vos decís, si me pongo esto no me entra la zapatilla, o sea. Claro, es claro. Sí, hay que, Sí. hay que tener un poco conciencia con los regalos. Pasaba mucho en el ambiente laboral, por ejemplo, ya en el restaurante donde yo trabajaba, hacíamos un amigo invisible. Y estaba el hijo de puta que viste que no, como no se sabe quién le tocó a quién hasta que se empieza a desglosar todo porque Te das había cuenta, saltado el una tacaño ficha. extremo. No sé, dijimos, bueno, el mínimo era 200 pesos el regalo. Ponele, el mínimo, porque si no, boludo, Claro, está que bien poner un mínimo. te regalo para el un tacaño extremo, silbato amigo, de plástico, claro. boludo, caro. Sí. Y está te lo bien. ponían ahí, bueno, entonces, nada, le tocó a una compañera que me acuerdo patente, que hubo medio un escándalo, porque eran pibas de un turno, éramos bastantes, era un grupo lindo de pibas, como había 2 turnos, las pibas y los pibes de la tarde, bueno, bla, bla. Y la administración también participaba. Y a una de las camareras le tocó, ¿viste esas cadenitas? ¿Viste que viene un cartón con esas cadenitas que no es ni... No sé, ni es ni alpaca, ni... O sea, es un Era nada alambre misma. así con una... Tipo Amigo, una... se detectó quién es. Era muy trucha, Porque eso hay que investigar, boludo. hay que ir a fondo No, ahí. y la piba se puso a llorar. No, tremendo. Momento bajativo. Mal. Me acuerdo que estábamos todos ahí, yo recontento con mi regalo, no sé qué me habían regalado, no me acuerdo ahora, pero era un lindo regalo, estaba contento. Y esta chica la miramos así, saca encima del sobrecito era así, boludo. Ni siquiera un moño le puso el hijo de puta. Era el envoltorio, el más trucho, ni brillaba el papel, boludo, en el que lo envolvió. Lo sacó así y era Ni brillaba el papel, truchísimo, dice. era truchísimo, Jimé. La piba se puso a llorar, boludo, era un bajón. Total. Entonces después empezó, viste, el modo CSI e investigación, viste, Claro, ¿a vos hay quién que te saber tocó? quién es. A vos quién te tocó, y así Claro. se fue desglosando que Para mí ahí es encontramos careo, al es careo, ahí es al careo. laucha. Amigo, es careo a fondo. ¿Qué regaló cada uno? Y pamba, Sí, tiene que sí, salir. Sí, boludo. No, Qué no loco. va. Hay cosas que no se pueden caretear, Cuando estás ahí, nada, se lo tenés que decir, loco. Sos una laucha. Sos una laucha Para viviente. para mí sí. Ah, bueno. Ya hablamos un poco de la Navidad, ya estamos más tranquilos, Navidad viste, que siempre, te claro. transmite cierta na. Sí. Bueno, yo voy a tener un tema, vamos en mundo caramelo negro, mundo bajativo, porque tenemos que mencionarlo, la situación difícil que está pasando España, una sección de España, yo tengo a familiares que están ahí cerca, no, en esta ciudad, en Valencia, donde pasó un huracán que se llama Dana, boludo, estaba mirando las imágenes y ponían, por ejemplo, decían 10 y 0 y 22 y 03, por ejemplo, ¿no? Y se veía una calle, viste que son bastante angostitas las calles, y Ahí mostraban que había como un... corría un poquito de agua, ¿viste, Nachito? Un poquito. Pone 10 y cuarto, ya un poquito más de agua. No sé, y 30 se llevaba los autos, amigo. Y mirá, Pero amiguito, se lleva- mirá lo que es eso. No, es una cosa increíble. Mi prima Tamara, que está en Cambridge, mandó un comunicado como en su Instagram. Mirá eso, amigo. Sí, amigo, se desbordó todo.
Y bueno, y eso arrasó un poco con la ciudad. Mostraban un antes y un después de la destrucción que había causado. Y justamente ayer con mi hermano hablando, mientras mirábamos las estrellas en el parque de mi padre, hablábamos del poder de la naturaleza, amigo. Es como que no lo frena nada. Y sabés que explicaban después que era una corriente de calor que chocó con una corriente fría, que generalmente se va para el lado del océano, pero en este caso bajó un poquito más. Viste que Europa tiene como en la punta hasta Portugal, tiene como una bajadita, medio una península ahí abajo. España. Claro, es todo lo que es España. Y por ahí entró este huracán que afectó a esa ciudad. Bueno, hay un montón de desaparecidos y demás. Y nada, esto de pensar de la naturaleza que cuando se lo propone puede ser destructiva al 100% y no hay nada que la pare, Ignacio, decíamos nosotros. Sí, amigo querido. No hay nada que la pare. O sea, no hay chance. Tenés que estar equipado, o no sé, por ejemplo, mostraban en este caso, eran departamentos, entonces la gente que estaba en los pisos más bajos, empezó a subir el agua, entonces se fueron todos para arriba. Y era una cosa increíble lo que... Amigo, sin ir más ¿cómo lejos, arrasaba? Acá en el sur de Brasil, vos ves, hay fotos o videos, no la podés creer, amigo. Estamos hablando de una cancha, no sé si el Gremio del Inter, pero tipo como si fuera la de River, tapada, amigo. O sea, fue una cosa también lleno de muertes y todo. Y eso pasó hace, no sé exactamente, pero unos meses. Sí, para mí está pasando cada vez más. Ahí empezamos los debates, ¿viste? Del cambio climático, que es mentira, que no es mentira, porque siempre todo tenemos que discutir. Pero a mí me da la impresión que esto es cada vez más frecuente y, hablemos sin saber, obviamente no tengo evidencia o datos duros, pero creo que la mano nuestra o la poca conciencia en cierto sentido respecto del medio ambiental, de todo lo que sucede, está generando un montón de desajustes y bueno, el correctivo va a ser cada vez mayor hasta que en algún momento tomaremos un poquito de nota. Dicen que está tremendo la situación, que es increíble y sí, la mano del hombre creo que cada vez va afectando más y bueno, hay que tratar de sumar en lo que podamos, Jime, desde nuestro pequeño lugar, tratar de sumar en algo, no sé, loco, no sé, reciclar plástico, no sé, algo se tiene que poder hacer, bueno, cada uno desde su lugar, Jiménez. Sí, totalmente. Realmente es un tema de la naturaleza. Yo lo vengo diciendo hace un par de años, de que siento que cada vez que llueve acá, llueve cada vez más violentamente. Total. O sea, yo siento como la violencia en la lluvia al punto de que decís, no me estaría gustando esta lluvia que estoy recibiendo en casa. Sí, total. Agradecida, obviamente, de estar bajo un techo protegida, pero cada vez la vivo como con un poquito más de temor. Porque sí. ¿Vos tuviste algún momento así de una tormenta grosa? Nosotros en casa tuvimos, no sé si se acuerdan, hace como, que deben ser como hace 6 años más o menos, o capaz que un poco más, hubo una tormenta muy fuerte acá, en Berazategui, no sé si la recuerdo, vos no estabas todavía acá. Nosotros estábamos en casa, yo tenía la habitación que daba al parque en ese momento, y teníamos un árbol de mora muy grande, el tronco era así, o sea, no sé qué será casi. Claro, un árbol antiguo, un árbol antiguo grande. Era un árbol muy viejo que estaba pegadito a la medianera de nuestro vecino. Y bueno, estábamos a la noche, a la madrugada, en medio de esta tormenta terrible, se empezó a escuchar el viento mal, al punto que obviamente nos despertamos, y en una yo abro la ventana y miro para afuera y veo el viento como pasaba así y de repente se hizo una cortina blanca que no me dejó ver más nada, fue un instante. Claro. No vi más nada y cuando se fue la cortina el árbol no estaba. Zarpado. El árbol lo arrancó de raíz, hizo así, que las raíces de la mora son muy, no son de ir muy lejos, entonces no es un árbol que se agarra mucho a la tierra. Lore me lo podría explicar mejor, pero hizo así, la raíz del árbol hizo así, ¡pran! Y cayó para el lado del vecino, que gracias a Dios no cayó arriba de su casa, quedó trabado arriba de una hamaca que ellos tenían de esas de parque, ¿viste? De fierro, quedó trabado ahí. Te lo voló al árbol, tremendo. Tiró todo, todo, la medianera, la parrilla nuestra. O sea, estuvimos conectados con ellos hasta que pudimos levantar la pared de vuelta.
un garrón. Y una locura con la velocidad que ese árbol desapareció. No, total. ¿Vos, Nachito, tuviste algún encuentro cercano? No, a ese nivel no, sí, vamos bastante. No, de así climático. Piedrazos. Piedras. Piedrazo tipo granizo heavy metal, sí, pero lo que sí me quedó patente es Tigre. ¿Viste? Tigre, fueron a Tigre. Nosotros en un momento íbamos a la como Tigre más profundo, digamos, que te metés, que no sé si es el Carapachay. Por los canales ahí. El río, ¿cómo se llama? Carapachay. Y te metés bien profundo y ver como lo que quedó de las inundaciones, poner en las casas, todo, amigo, cuando crece se lleva puesto todo. Todo recontra heavy metal. Sí. Inundación para mí en esto de catástrofes climáticas debe ser como de lo peor, porque esto arrasa todo, aparte de muertes y todo. Pero no, yo en vivo no presencié una así. El fuego es heavy también, amigo. Fuego también. Sí, bueno, ahora también está pasando eso, ¿viste? Es lo que se viene ahora, digamos, es la temporada de incendios forestales. Córdoba, San Luis. Debe ser heavy estar ahí y ver que se te acerca el fuego a tu casa. Tornado. Sí. Mamá. El tornado, digamos, como te agarra y... O sea, sí, nosotros decimos, acá en Argentina... A morder los documentos. Sí. La inundación, digamos, viene el agua y después tenés una lucha porque todas las enfermedades y todo eso, pero digo, el tornado... Amigo, te levanta la casa. Lo que pasa que dentro de inundación, Chau, amigo. lo que llamamos inundación, yo te puedo decir tsunami Tailandia 2010, que es una ola de tipo edificio, y estamos hablando, si yo he puesto todo, amigo. Sí, muertes a morir, no sé, es una de la 2004, esa es. Sí, terrible. Eso fue algo de lo más grosso, Eso es la película, amigo, volvemos al mundo cine, que no me acuerdo si está el Lo Imposible. Morgan Freeman, el negro, que viene la ola y se ¿No abrazan. Es Lo Imposible? Puede ser. Pero que para mí ¿No es la de la esa familia que está en el hotel, esa? ¿Decís vos? Yo la que Imposible. te digo es bajativo, porque son los dos protagonistas, creo que no sé si es Morgan Freeman uno, que ya viene la ola esa gigante y se entregan. Como que yo esté con mi hija, con Lila, y viene y amigo, ya no hay más nada que hacer. Estaba dando una ola tipo 200 metros de marea, se abrazan así, pum, listo, nos vemos Disney. Desaparece todo. ¿Qué vas a hacer, amigo? No podés hacer nada. Me parece que medio que no. Por más que no. Películas de catástrofe tienen su galletita, tienen sus cositas. Película de catástrofe. Sí. Se me viene... Bueno, esta es Lo Imposible, 2012, boludo, tenés que verla. Trabaja Tom Holland. Sí, el pendejito. Sí, pendejito Tom Holland era guachín. Sí, era guachín. Sí. Es un peliculón. Que la madre... Creo que está 2012. ¿Vos no la viste? Lo Imposible. No me acuerdo. Puede ser que tenés que verla. No te podés perder esa película. Mi marido debe estar te emocionás de risa porque sabe que no me acuerdo de nada. ¿No te acordás del mundo cine? ¿No te gusta? Sí, me gusta, pero me cuesta mucho retener. Viste que ahora uno pone vos mirás en Netflix, ponés la peli, abajo pero te como aparece. que el título no lo retenés. No es lo mismo que antes, que uno iba al cine, decís, ¿qué peli? Sacás la peli, te ocupás de todo. Ahora como que... Che, a ver, lees un poquito a ver de qué se trata. Dale, mete esta. Y qué sé yo cómo se llamaba la peli. Claro. Todo nos hace más boludos. El GPS también. Totalmente. El GPS también. No, ni hablar. Antes te si la película me gustó, me acuerdo. Tenés memoria. Si la película me gustó, me acuerdo. Si no me gustó, también me acuerdo. No. Si es una peli más del montón, ahí sí, pues que la pifia, digamos, como que... No recuerdo. Pero si está muy buena, me la sube. A mí también. Claro. Si está muy mala, también me la sube para hacer la mierda. No, yo si la peli es mala no me la voy a acordar definitivamente. Pero me está pasando mucho. Creo que lo que me está pasando es que antes las pelis las veía muchas más veces. Que se sume. Peque pequeña, sumate ya con nosotros porque... Venga, Peque. Así de paso hablas con... Tiran paredes nutricionales. Claro, y aparte que tenemos más temas de actualidad y de... para hablar así en general, que nos interesa también tu opinión, aparte de la nutrición. Peque, ¿cómo andás? Hola. ¿Todo bien? Bien. Me alegro. Bienvenida a Date Cuenta, Improx TV, el primer canal de stream. Ojo que estamos laburando con... bueno, no lo vamos a spoilear, seguimos. Estábamos hablando un poco de películas. ¿Sos peliculera, Peque? Sí, pero también me cuesta mucho decidir. Claro, a veces. pero ponete, te recomiendan una peli, por ejemplo, claro, no sé. Depende quién me la recomiende. Bueno, te la recomienda alguien que... Nacho, por ejemplo, Ignacio. Pero él tiene como distintos gustos, ¿no? Bueno, ¿qué película te gusta a vos entonces? Digamos, vamos a lo concreto. A mí me gustan los casos reales, me encantan. Buenardo. A mí también, amigo. Sí. Buenardo. Como por ejemplo, la serie de Caso María Dahmer. Belsunce. Me trasnoché mirando el caso María Belsunce. Una vez me acuerdo. Yo te banco hasta ahí, que no Peque. terminó, Me no gusta. pude parar. Buena. Sí.
Y encima bajón, porque al final no se resolvió. Sí, yo digo, bueno, ahora es el marido, es tal, es la cuñada, algo raro fue ahí, ¿no? Pero no, nunca se resolvió. Y yo encima me trasnoché porque dije, voy a saber cuál es la conclusión de esto. No. Me fui a dormir bueno, obviamente, que en paz descanse, Salmita, pero... La de cabezas, ¿la viste? La del... se llama el cartero y no sé qué. Mírala. No la vi, amigo. Está buena, la del caso cabezas. Bueno, yo otra la que vi grosso. Del caso de los chicos de Tailandia. Me encanta también. Esa es épica, amigo. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? ¿Te acordás? ¿Nombre? La cueva. Te la dije, Jimena. La cueva de Tailandia. Sí, la googleamos. Hay una peli y bueno, ahora la busca el hacker está ahí con nosotros. Esto es una serie. Hay peli y serie. Las dos cosas. Sí. Yo me las vi las dos. Yo vi la serie y, amigo, la verdad que está muy, pero muy buena, porque también es algo que ocurrió y que justamente es cómo el humano, el ser humano puede controlar su mente, ¿no? En una ¿Pero de qué se situación trata? ¿De qué se trataba, digamos, la gente? Niños así sabemos. que estaban jugando al fútbol con su profesor de fútbol en Tailandia. Se van. Rescaten la curva. Caso real, amigo. Sí, caso real. Lindo, la voy a ver. Y es una temporada, claro. Esta es la serie, perfecto. ¿La viste la serie? La vi completa. Espectacular. Y entonces ahí ves cómo responde, ¿no? Como la mente ante una situación así, en una situación tan extrema. Los niños estaban jugando al fútbol y estaban autorizados por los padres y demás que iban a ir a visitar las cuevas, que allá es como re común. Claro. Una excursión con el profe, iban todos en bici. Es un parque nacional, ¿sí? Así que las personas del parque nacional... se enteraron que entraron, pero no advirtieron. Hay toda una cuestión porque está bien, no spoileemos todo. El servicio meteorológico quedan atrapados. Llueve. Igual es un caso real. Sí, es un caso real. Hay un tema con el servicio meteorológico que dio aviso, no se sabe si estaban. ¿Y se inundó la cueva? Se inundó la cueva y no podían salir, ¿no? Entonces. Fueron como 13 días de no tener contacto con nadie y a partir de un determinado día empezaron a poder, a través de buzos y demás, a mandarles como comida. Sí, pero ellos, a partir de un determinado día, o sea, son como 7 días sin comer, casi 9, se mueren, me ¿entendés? parece. Pibito, Claro. 9, nenes de 12 años Tremendo, amigo. que además estaban las bicicletas ahí, es como, no excelente, salieron. buenas historias buenas para ver, pero feas para vivir. Escuchá, La Sociedad de la Nieve, ¿la vieron? Esa es muy También. En donde que será la Viven remake. Está muy bien, yo soy más de Viven de la primera, pero está recontra bien. Pero amigo, esta está también muy bien porque muestran más también el aspecto emocional, psicológico, la desesperación, fuerte, los dilemas, cómo me emocioné. ¿Vos me tiraste lágrimas? Una de las pocas lágrimas de hombre hiena que... No, yo tiro mucho lágrimas. Hombre hiena. Hombre hiena es mortal. Aguante el hombre hiena. El hombre hiena no llora. La gente que no sabe, ¿el hombre hiena llora? Lo que pasa es que no lo dejan ni llorar, ¿entendés? No lo dejan llorar. Claro, el hombre dice, ahora lloro. No llores, amigo, no llores. Es tremendo, hombre llena. Amigo, la de Monzón yo vi, épica para mí. ¿La serie? Sí, la serie de Monzón, Alicia Muniz, todo. La serie Pochoclera. Vi un poco, cuando él está en la casa, se filma a la vuelta a mi casa. ¿Posta? Es eso, te juro. No te puedo creer, amigo. ¿Vivía en Ranela, Monzón? No, boludo. Usaron esa casa. Era de Vera. Usaron esa casa. No sabía, amiga. Sí. Mirá qué buen dato. Para mí está buena. Ranela tiene muchos lugares Tiene épicos. muchos lugares, sí, total. Está buena. Y a mí me gusta la serie documental cuando muestran las miserias, no maquillan, no lo dejan muy bien parado, más allá que, aparte de lo que hizo su vida. Yo estoy viendo ahora la de Maradona. El Diego. Que no la dejan muy parada. Es difícil dejarlo, digamos. El Diego tiene su... Es inimputable, es el Diego, pero... Ya sabemos cómo es. Sí, está la de Coppola también, que es como también un poquito habla de manera... ¿La viste esa, amigo, la de Coppola? Sí, vi. ¿Cómo se llama el actor pequeñina? Juan Minujín, que trabajó con Nancy Gay. Es un copado, Juan. Amigo, la rompe. Si lo traemos a Juan Minujín, ¿sabes qué? Sería regroso. Pero estamos soñando, Estuvo Miriam Lanzoni, le quiero hacer llegar los productos a Miriam Lanzoni. Estamos negociando con la mamá de Miriam Lanzoni para que use toda nuestra línea, Nacho. ¿En serio? Ojo al piojo. Sí, bien, la vamos a de Beckham. Amigo grosa Miriam, Fuera de broma. Tremendo. Me pareció. Me sorprendió. Mundo, película, catástrofe. Bueno, tiramos la de La Sociedad de la Nieve, que sería Viven Remake. ¿Alguna, Jime, vos que tengas en mente? La que me viene ahora, pero no es catástrofe, que es una, también como le gustan a la Peque, de historias reales, la que yo te conté a vos, Nachito, la de la chica que viaja en barco. Que da la vuelta Espíritu Libro. Jessica, ¿cómo es? Jessica, no sé cuánto. Jessica Watson, una australiana de 16 libre. años. Hermosa.
impresionante también. Son esas películas que después de eso decís, dale, Sí. hay que ir por los sueños, se Sí. puede. Y también como Esta, el efecto, amigo. Es hermosa, mirala. con mensajes, son películas con mensajes. Nosotros la vimos con Lila a esa película. Sí. Y Lila dijo, ¿cuál es mi sueño? Empezó a pensar. Claro. Porque la chica en el final da como conferencias y todo. Ahora, hoy por hoy, es conferencista, viaja por el mundo, digamos, habla sobre desarrollo personal y es exitosa. Está re empoderada, me encanta. Qué groso. Y la verdad es que mi hija me decía, bueno, ¿y cuál es mi sueño? Tienes 6 años, ¿no? No sé si tendría 5 en ese momento. Y me dijo, bueno, mi sueño es los caballos, no sé qué, pero yo lo estoy cumpliendo. Entonces estaba pensando en otros, ¿no? Porque ella hace equitación, Lila, qué sé yo. Y entonces ya concientizando de qué más, ¿no? Le dije, bueno, pero eso es algo ya cumplido. Ahora podemos pensar en más grande también. Exacto. Ahí ya están sembrando en Lila ahí que queda más conocimientos. Inquietudes. Más conocimientos, herramientas que le van a sumar para el futuro. Es lo que va. Yo Cosas coincido que con lo mismo. Y sumar cosas que te hagan bien, porque al final de esta historia nos vamos a quedar con lo bueno, ¿no? Y eso es lo que va a impactar, no sé yo, Sí. pensando en nuestros la hijos. única certeza, sí, en la única certeza que tenemos a partir de que nacemos, que nos vamos a morir, ¿no? Sí. Y cómo llegamos ahí. ¿Ustedes piensan tener un hermanito para Lila? Se No, la tiro acá, no. televisión, Ay. ¿verdad? No. ¿No? No, Bueno, está bien. Adoptar tampoco. Y adoptar es como lo descarto. algo, claro. A mí no, me es gustaría también es un adoptar. En algún movimiento momento cuando me heavy. está... Sí, Es heavy. pero si tuviera la posibilidad económica de estar un poco más sobrado, creo Sí. que adoptaría. Bueno, te mira, juro. me diste un pie épico. Tengo una gran amiga, yo diría mi mejor amiga de la vida, Belén Coquet, que es grosa de Coquet, psicóloga buen social. apellido. Coquet épico, el apellido todo. Es Buen grosa. apellido. Coqueta. ¿Es psicóloga? Coquet. Fantástico. Es psicóloga, asistente social. No, Bueno, sí. es muy grosa, yo no porque es Sí. mi amiga, si me estás viendo Berú, pero en serio es grosa, Mar, y ella está con muchos casos de adopción y todo. Y contaba algo que a mí me voló la cabeza en este sentido. Los nenes que sufren un abandono, ¿no? Porque en la adopción muchas veces, a veces hay cosas tremendas, los dejan en la calle, en un canasto, bueno, en síntesis son abandonados. Eso queda, y explican que esto lo va a decir ella con mucho más argumento y todo, pero para tratar de resumirlo, cuando se hacen adolescentes, que está toda la cuestión hormonal, muchas veces lo que sucede es que tienen conductas en donde quieren probar la lealtad de sus padres adoptivos, quieren ver si realmente los van a volver a abandonar o realmente no va a suceder. Empieza de manera como una inconsciente. rebeldía, digamos, ¿no? Por eso, Claro, muchos la casos rebeldía que- normal. muchos casos que ella cuenta que hay padres que han adoptado y que en la adolescencia suceden cosas, no sé, me prendió fuego la casa, estoy exagerando cosas, no los pueden Claro, controlar los pibes claro, de conducta claro. y terminan como devolviendo a los nenes, ¿no? Es como onda, esto me superas en terapia y todo, y ella explica que se desconoce toda esa parte, amigo, y es como algo más inconsciente, pero que hay que tener como Claro, onda. Y debe ahí tener hay su que- lado lindo, digamos, de que te debe llenar el alma, obviamente. Sí. No sé, darle la posibilidad a un nene que por ahí no tiene las condiciones que tenemos nosotros con nuestros hijos. El otro día me emocioné, viste que a esta edad, tipo 38, 40, me emociono por cualquier boludez. Está Muy bien, buenísimo. está bueno. Conectá con tira eso, esa. déjalo salir. Era un video de un chico que decía, ahí la premisa decía que iba a festejar su primer cumpleaños. El tipo era un nenito, 12, 13 años, de color, morochito, y toda su familia yankee, viste, los yankees, una super cocina, Sí, como sí, 7 sí. hermanos, todos rubios. Y le festejaban el primer cumpleaños a él, que es el primer hijo adoptivo. Qué hermoso. Y el pibito, cuando ve la torta y que todos le estaban cantando el feliz cumpleaños, el pibito La ahí flasheó los en color. abraza, corte lindo. onda, pero desesperado, como no lo puedo creer. Como no lo puedo creer que estoy festejando mi cumpleaños, ¿entendés? Y es muy groso, boludo. Yo qué sé, por eso debe ser muy satisfactorio para la gente que pueda adoptar, que tiene la posibilidad hacerlo. ¿Qué Para pasó, Jiménez? ¿Qué pasó? La llamaron de... ¿Te llaman de urgencia. arriba? El hacker está Epa. haciendo movimientos en todo momento. Amigo, para mí, sí, totalmente groso, pero es un movimiento que, bueno, es un Bueno, justo- súper Claro. importante. Justo de paso, sí, les cuento, yo estoy ahí colaborando con un hogar de niños que se ¿Cómo se llama? Nomadelfia, es un hogar del Pato. Y bueno, el contacto lo tuve a través de familiares de Nachito, de sus primos, que ellos hace más de, no sé, 20 años quizás que están súper involucrados activamente en
en mejorar ahí la calidad de vida de los chicos, en darles amor, en darles... Es un hogar que da asilo a chicos que no tienen casa. 44 niños. Historias tremendas. Desde los 2 meses... Habría que ir ahí, ¿eh? Sí, desde los 2 meses hasta los 14 años aproximadamente. ¿Y eso está todo... ¿Es privado eso? No, eso es autogestionado. No es autogestionado, tienen mínimos subsidios. Estos lugares suelen tener subsidios, pero esos subsidios realmente no cubren ni un cuarto de las necesidades de todos, ¿no? Porque todos los niños son escolarizados, son se los trata médicamente con lo que necesiten, hacen un montón de terapias, obviamente que cubrir comida, ropa. Se manejan con muchas donaciones, hay muchos corazones, hay mucha gente solidaria de bajo perfil que realmente hace cosas muy lindas. Y bueno, hace poco los nenes, por ejemplo, un grupo bastante grande conoció el mar. Y fue como muy movilizante también. Bueno, y a mí me propusieron dar clases de yoga para niños. Y no pasa nada, empecé a conocerlos, empecé a involucrarme y quiero adoptar a todos. O sea, como que yo ya quiero deseo a todos. Nicole Neumann es Claro. Qué lindo, tener una casa grande con muchos hijos. Nosotros, ¿sabes qué pensábamos, Peque, con mi ex, ¿no? Que tenemos contacto y hablábamos, yo qué sé. Que siempre lo hablamos, porque nuestro hijo tiene 15 años, Mirko, es enorme, claro, es chico grande. De Rulito, ahora lo ubico. Sí, Mirko. Nosotros decíamos, che, boludo, o sea, nosotros somos 3, digamos. Claro. Más allá de que lo que pase con nuestra relación, lo que pasó con nuestra relación, ella va a tener su pareja, yo también, o no, yo qué sé, pero digo, somos 3 y Mirko nos tiene a nosotros solos. Claro. Pase lo que pase, nos tiene a nosotros. Lo mismo en este caso Lila, está nuestra familia, sí, pero... O sea, y Santi. Somos todos mesa de hijos únicos. Exacto, y uno se pone a pensar... ¿Cómo me hubiera gustado? A mí me hubiera gustado. Yo quería tener más hijos, te digo. Yo, mi caso personal. Me hubiera gustado tener 3, por ejemplo. Me la juego, con toda, no me importa. Sé que la piloteás, digamos, no pasa por lo económico, nada de eso, pero digo, me hubiera gustado. Mi pareja en ese momento no quería, literal, no quería. Entonces, digo, chino, cuando yo tenga 70 y pico, va a estar el pibito solo. ¿Me entendés? Como que si no tengo otra pareja y no tengo más hijos, como que somos 3. Nada más. Sí, es algo que se piensa bastante. Hay como un inconsciente colectivo de que vos me lo acabas de preguntar en vivo. No sos la primera persona. Claro. Y el hermanito, pobre Lila. Así te lo pregunto. Sí. Pobre Lila. Lila es hija única y es una fiesta su vida. O sea, ella realmente es la atención principal del hogar. O sea, y ahora podemos decir que Canelo le está robando un poco de protagonismo al perro. Pero bueno, en un punto yo también lo pienso el día de mañana, qué sé yo, que la tercera edad, qué sé yo, el día de la mañana, qué sé yo, la tercera edad, yo Dios quiera que pueda seguir manteniendo valores, ¿no? Manteniendo una salud y tratar de mantener estos buenos hábitos que me van a llevar a poder ser independiente en una tercera edad, a que mis células se sigan regenerando, seguir practicando las cosas que me hacen bien, como el tema de hoy, que es el ayuno intermitente, por ejemplo. Y después, bueno, Lila tiene primos, Lila está llena de amigos. Yo pienso un poco eso. Yo tengo muchos vínculos que no son sanguíneos y que son tan reales y tan necesarios como los otros. Ahí está la clave, amigo, para mí. Esto que dijo la pequeñina. Total. Los vínculos no sanguíneos terminan inclinando la balanza para un lado o para el otro. Muchas veces uno hace todo el esfuerzo para darle ese hermanito o hermanita a su hijo y no llega. Y hay no solamente no llega, a veces cuántos casos conocemos de gente que tiene hermanos y no se hablan. Sí. Entonces, muchos. Lamentablemente. Digamos, cada uno tiene que ver cómo. Sí, y hay casos también a la inversa de que son hijo único y se les muere el papá y se les muere la mamá y quedan solos. Pobre, hay un montón de gente, hay un montón de casos, digamos, no es que es un caso en particular, sino que hay varios diversos casos que yo lo vi de cerca, de que es hija única y se siente un poco sola, ¿viste? La persona, digo, qué difícil, yo no la entendería porque yo tengo dos hermanos, ¿entendés? Y también toda mi familia, somos muy familiares, amigos y demás, pero bueno, pienso a veces en la gente que está sola, nada más. Sí, amigo, no tiene remate. De nuevo, no, está perfecto lo que decís, pero es tal cual, está lo que vos decís y lo que dice Jime. O sea, el problema es tener como tipo estereotipo de
tengo que darle el hermano porque así va a ser feliz como no que vos por él, es por uno. ¿Entendés lo que digo? Y un poco de nuevo lo que decía la P, que para mí se inclina tu balanza de los vínculos de calidad que vas haciendo, que la mayoría son no sanguíneos, porque tenés amigos conocidos en los trabajos y todo, y después obviamente la parte que viene sanguínea. Así que por eso es muy relativo. Es relativo. Pero Total, sí, amigo. es lindo. A mí también un poco me pinta Maru Botana, que tiene no sé cuántos hijos. Digo, ¿Vos tenés buena relación con tu hermana? Yo empiezo a hablar de mi historia familiar, mi pilar fue mi hermana. O sea, yo también deseo que todo el mundo tenga una hermana como la mía. Qué loco eso, ¿no? Y también un hermano como el mío. Pero bueno, tengo un hermano que es hijo. Yo tengo mi hermana y yo somos hijos de mismo mamá y papá. Mi papá muere cuando yo tenía 5 años y al año mi mamá conoció a una pareja y fueron digamos, construyeron un vínculo, mantuvieron un vínculo como por 10 años. Y de esa relación nació mi hermano, que le llevo 12 años. Para mí sigue siendo como mi hermanito, el chiquitito y demás, pero bueno, ya tiene 26, 24, 25 años. No es más el chiquitito, pero bueno, no tengo esa relación que yo desearía con él, que realmente hay amor. Pero también hay una distancia que me toca aceptarla y tiene que ver con los temas que también él tiene que trabajar. Cada uno se tiene que ocupar y responsabilizar sobre lo propio, ¿no? Total. Entonces no puedo forzar una relación, y realmente lo amo profundamente, es un bombón, es una buena persona y sé que todavía, que bueno, nada, no lo quiero exponer, pero sí... me pasó esto, o sea, sí, tengo este hermano, obvio. somos 3, pero yo ese vínculo de amiga, fraternal, de que ella me escucha en todo, siempre su mirada me aporta un montón, es con mi hermana. Bien. Claro. ¿Vos, Jimé, tus hermanos, qué onda? Yo tengo también una historia como la P, que no murió mi papá, pero sí tengo un hermano, el más chico también, de otra mamá. Y somos 4 en total. 4 en total, bien. Sí, pero 2 de ellos están en Europa, así que, viste, tener A la hermanos distancia. para que se vayan a la mierda, Claro. como que no te Para ir a visitarlos, por lo menos. No, obviamente hoy la tecnología nos ayuda un montón, porque antes era cuando mi hermana se fue a vivir a Italia, que yo tenía 13, era todo por carta. Claro. Por carta, mamá. chicos. ¿Cuántos? Por carta, y yo no tenía ni teléfono fijo en casa. Así que en aquel entonces era... ¿Ibas al locutorio? Mandaba carta, mandaba ¿Al carta correo? diciendo, No había locutorio el día todavía. tal voy a llamar a la casa de mi abuela, que era la única que tenía teléfono en nuestra familia. Entonces decía, el día de la madre voy a llamar a la casa de la abuela. Entonces el día de la madre íbamos todos a la casa de la abuela y estábamos comiendo así, esperando a que sonara el teléfono. Cuando sonaba el teléfono era muy gracioso, Qué porque momento. todos hablábamos un ratito con ella, pero todos le preguntábamos lo mismo. Ay, mi amor. Un ratito, viste, con cada uno. Pobre, Qué era increíble. Parece loco. otro mundo. Otro mundo, y lo viví, no es que... ¿Vos, Nachi, tenés Amiguito, hermano, yo hermana? tengo mi hermana, Flor. ¿Vos te criaste la con amo. tu hermana? Yo me crié con mi hermana y la relación... ¿Onda que la volvías loca? ¿Tu hermana más grande o más chica? No, mi hermana, lo digo ¿Más con grande? mucho amor, más grande, me lleva 3 años y medio. Mi hermana... 3 años y medio. Cagaba trompada, literalmente, amigo. ¿Te Mi daba? hermana tiene como súper fuerza. Mi hermana estaba para esos torneos de cachetazo, amigo. Realmente le ganaba pulseadas a los pibitos de su edad. O sea, una cosa Zarpado. medio como súper fuerza real. Su habilidad. Era de su superpoder. Y me cagaba trompadas. O sea, yo era muy molesto, nos peleábamos, cobraba, hasta que, bueno, yo fui creciendo a una edad que ya me podía plantar, digamos, pero Claro. eso fueron años de sumisión. que me cague era un hermano llena, amigo. Era un hermano llena. Te Igual amo a mi controlaba para hermana, todos o sea, lados. no es que era todo el tiempo así, pero me cagaba trompada. ella Pero lo sabe. compartían así tipo, bueno, fútbol, no sé, ¿de qué hablaban? No hablaban de nada. Discusiones de hermano, ¿entendés? Claro. No sé. Había Vos una le mirabas a las diferencia y amiguitas, a las corta. compañeras. Ahora, Más o menos. Yo quería estar ahí como querías chusmear, a ver ahí qué al onda. grupo. Y me cagaba trompada, se Te enojaba. sacaban cagando. Cobré grosso hasta que al final ya más o menos estaba parejo y la relación hizo así y somos, pero yo no recuerdo una diferencia con mi hermana de los últimos, no sé, 25 años, ponele. Yo Nada, tengo- o sea, no, conexión. la amo mal y creo que ella a mí, grosa. Conexión. Sí. Tenemos Che, Nachi. mensajitos, Conexión. Bueno, a ver qué hay. Ahí, bueno, están un poquito de temas anteriores, los árboles agradecidos, dice Teo, creo que Por la Mariel está lluvia. con- Mariel, Sí, beso, amiga. bailemos bajo la lluvia, taca, taca. Después de Celina Selvas dice, Nuri, me spoileaste, jajaja. O sea que, claro, me adelanté un poquitito en el temita Claro. pelis y además 1000 disculpas.
No, Es re peligroso. no, pensé que lo decía por lo de la ayuno intermitente, pero no, es un caso conocido. El caso conocido, sabemos. Beso a Celi. El de la. Ro. Y después Rocío, Sí. tenemos a Ro que manda Ro saludos, Pinat, que un nos, beso enorme. que nos Besos a Ro. extraña, saludos a Jime que es una Gracias, genia. Y después tenemos a Prema Shakti Yoga Studio, también ahí de la mano de Sabri Bell. Hola, hermosas estrellas en la tierra de Hamir Kirkhan. ¿Sabri No sé es qué- Gopita? Sí. Beso, Un Gopi. 10 y todas las de este director, 1000 puntos. La película. Es hermosa esa peli. Ahora entendí. Es Estrellas en la Tierra. Ahí está. Esa es la peli también. Una súper hermosa que es de un maestro de India, creo que es justo Amir Khan. Amir Después, Estrellas en la Tierra. vamos, que a los 70 vamos a estar divinas viajando por el mundo y sí, somos familia, dice Sabri. Y sí, seguimos así, claro que sí. Y después Luis Barreta, saludos para todos. Muchas gracias, Luisito. Qué genio Un la gran gente que está ahí acupunturista. haciendo el aguante. Siempre a Date Cuenta, Improx TV, atado con alambre. Beckham, que es nuestro principal auspiciante. Lo vamos a mostrar un poquito. Acá tenemos de todo un poco, como siempre. Nachita querida, tenemos la fórmula secreta del mejor protector térmico. Protector Lo térmico. tenemos nosotros, La exacto. Coca-Cola. Protector térmico Sublime 5.4, ¿sí? Con proteínas hidrolizadas, que lo que hace es crear una película alrededor de tu cabello que las va a proteger de las altas temperaturas, ¿sí? Muy ¿Qué me bien. contás? Sí, y sí, también sí, tenemos. del calor rayo extremo. UV, todo. No hace Todo. falta que Filtro te UV. expongas Ahí al está. calor del secador, sino que ya directamente salís de tu casa, te va a dar el sol, así como nos ponemos protector solar, vamos con el protector Total, térmico Peque, Becky. excelente. Amigo querido, vos que sos Señor. el conductor, Sí. los vasos de cocucha. Porque Sí. La gente. Lo queremos un par me lo dijeron, vamos a "Che, sortear. se va a sortear, ¿no? Sí, amiguito? sí, Estamos la en semana que condiciones". viene. Listo. lo Como vamos a armar. estamos. La producción está un poco dividida. Ahora Lore le mandamos un Sí. beso grande que está en Salta. Romy se fue a Pinamar. Bueno, el pibe Cheque está con el tema de la vieja que estamos esperando como para la semana que viene va a haber una reunión muy, muy clave en Improx TV. Con el resto de los programas también, Bien. Nachito. Estamos en contacto con Ángeles, con los pibes de Dando Cátedra. Y bueno, y se vienen cosas. Se viene el arte Y de Reinas Pero de Copa. también Reinas de Copa, Reinas de perdón, Copa. se me fue de la cabeza. Reinas de Copa y hacerse cargo. ¿Qué te iba a decir? Se me fue esto. Que hay reuniones la y reunión, demás para claro. definir cositas. Sí, definir cositas estéticas de la parte de red. Y bueno, va a haber un evento que estamos viendo si podemos estar. No quiero decir. Muy posiblemente sí, creo. Que es Sí, el sí. aniversario de Berazategui, Ajá. que es el sábado que viene. O sea, este sábado no, el otro. Y bueno, queremos estar ahí en un stand de Improx TV. ¡Qué lindo! Charlando con la gente, que nos conozcan, que sepan quiénes somos, que somos creadores de contenido, que tenemos estos lindos programas que tienen un mensaje detrás, obviamente el entretenimiento y hablar de todo un poco, pero lo principal es dar estas herramientas que siempre decimos con Nachito que son Sí, amigo. clave. Nachi. Total, amiguito. Y después, hablando un poquito de la grilla que se viene, ahí tomo la posta de Bruni querido. Hay un programa del arte de vivir que va a venir Celi. Le tengo mucha fe. Celi siempre lo cuento, ella es coach, si nos está viendo le mando un beso. A las Ya. empresas dijimos que hoy el nivel de burnout, que es esto de la gente quemada en los ámbitos laborales, está creciendo. Argentina, Argentina es el número uno. O sea que hay estrés, hay esto que nosotros diagnosticamos bastante, Sí, mucha sí. frustración, mucha ansiedad y demás. Entonces, bueno, herramientas, como decimos Bruni, aterrizadas, simples y demás, pero que están al alcance de todos, porque siempre decimos, no, esto no puedo, no tengo tiempo. Yo a veces digo, el no tengo tiempo, creo que se lo escuché a Celia, es primo hermano del no quiero, no puedo, es como dale, si te haces el tiempo, estamos hablando Sí, de, o sea, de lo- encontrar armonía, tranquilidad. Tirame la frase de lo Bueno, urgente, no sé No, qué. que lo urgente, en general lo urgente ocupa espacio de lo importante, y ahí tenés problemas. Frase de sobrecito de azúcar. Esa la dice Steven Covey. Dejo. Guarda, pues muchas vidas donde lo urgente ocupa espacio de lo importante. Y bueno, en la fila del hacha rompemos las pelotas con Claro, eso. boludo. Siempre. O sea, lo urgente no te puede. O sea, el día a día, el maneje ese que querés hacer, lo apurado, todo, que no te saque lo más importante. Total. Ser, hacer, Siempre, tener. ser, hacer, tener. Coherencia, podemos Sí. también, ¿no? Como describirlo de esa Resumirlo. forma. ¿no? Sí, yo Como siempre lo doy en el contexto de. Pensar, sentir, hacer. Sí, total. En el vínculo con el dinero, en esta cosa de o lo negativizás y te va a afectar en tu economía y vas a tener un montón de urgencia. Entonces, no, lo urgente ocupa espacio de lo importante, o te obsesionás por la plata y tú le das lo importante. Dijimos que no hace falta plata. Claro. Entonces, encontrar ese punto medio es súper importante porque
nos atraviesa a todos el vínculo 25, 25, 25 y 25. Totalmente, hablamos también de los cuadrantes, todo. Así que bueno, eso el lunes le metemos con todo, amigo querido. Pequeña querida. Bien, bueno. Estamos con Mundo Nutrición, ¿no, amiguito? 15 y 37. Sí. Tenemos sí. una dupla, hora tenemos por delante. ¿Qué dupla? Sí, queremos saber, queremos conocer. Jiménez, ¿vos tenés algo preparado para nosotros? Yo les quería contar preparado. Improx TV, Jiménez. Esto es así, esto es televisión, ¿verdad? El conocimiento que tengas en la mente, transmitilo y lo vamos a agarrar. Les cuento cómo viene la mano. Acá Nachito, desde que arrancaron con esta idea, que quería que viniera a contarles un poco de lo que hago en casa, que no hago nada raro, en realidad cocino, como Sí. la mayoría de todos nosotros que tenemos que comer. Pero bueno, un poco siempre él impulsado y la pequeñina también, porque cuando vienen a casa comen cosas que les gustan. Sí, Y yo, y siempre el ingrediente que no solo me lo marca él, sino varias amigas también, es que con pocas cosas o cosas sencillas hago cosas Increíbles. ricas. Y bueno, un poco contarles eso de cómo manejo yo la comida en mi casa, en realidad. No es nada del otro mundo lo que voy a contarles. Pero bueno, para algunas, hay mucha gente que no se lleva, pero para nada con la cocina, para Tal nada, y le tienen como mucho miedo. Ujú. Y hay cosas que realmente son sencillas de hacer. Mis amigos me van a decir, para vos son sencillas. No, bueno, pero si te pones un cachito y seguís un poquito el paso a paso de lo que te digo, capaz que lo podés lograr. Y de hecho me animo a contarles algunas recetas acá sin mostrarle la Claro, forma como de que hacerlo. me relatas, es como un relato de cocina. Tremendo, Te es bueno. te sí. relato cómo preparar algo. O Me sea, encanta. es evidentemente Está chequeado, es Joaquín. sencillo. Entonces, Está chequeado, un poco dice. eso. Contarles un poco cómo manejo yo la comida en casa, que, a ver, en casa todos el fin de semana nos la ponemos un poquito en la pera. Un poquito. ¿No? Un poco más, un poco menos. La Peque siempre mantenida en sus... La pequeñita. pero- La se la Peque dan a confesó pena. acá abiertamente que le da el franui como Claro, loco bueno, y el cada- helado como loco, cada ojo, uno con lo Sí, sí, sí. suyo. Que no lo tengo que tener en el freezer porque... Chau, es de las Como mías. todo. Yo el helado no lo puedo tener, amigo, lo hago pelota. Y el Sí, franui no. ni hablar. No, son esas cosas que Sí. no se pueden tener. Si las tenés, Sí. las tenés que comer. Sí. Bueno, a mí lamentablemente me pasa hasta con lo salado eso. Entonces yo si dejo comida preparada en la heladera, tipo una porción de tarta, tengo que comerla. No importa Apa. la hora, hay que comerla. Claro. Una feta de jamón, hay que comerla, sí o sí. Así que bueno. No vas a tirar comida. No, tirar nunca. Y bueno, y ahí arranca un poco todo mi criterio también para cocinar. Cocino lo justo, lo que vamos a comer, no cocino más, porque si no después me lo como. Son tres Claro. igual. Somos tres, sí, Tranqui. es sencilla la cocina en casa, pues somos tres, entiendo que eso es mucho más sencillo que Pero cuando cocinar son para muchos 8, también, ¿viste? Jimé, no queda nadie, ¿no? Cuando haces esos eventos... Ah, bueno, esa también, claro. Nunca amigo. fui a ningún evento. No, bueno, tuve el ahí placer, está. Amiga, algún Jimé. día, algún día. Tenés que hacer otro. Bueno, sí, obvio. Y bueno, nada, entonces un poco, digamos que lo que les vengo a proponer es la cocina que iría de lunes a viernes, ¿no? Esos días que tenemos que hacer un poquito de detox. Bien. No tan extremo, pero sí de decir, bueno, la semana no voy a comer cosas muy pesadas o viste, que muy calóricas. ¿Cómo sería eso? ¿Y cómo sería? En casa yo lo manejo, es cocina simple. Para mí, mientras menos ingredientes... Menos es más, Sí. Jimé. Menos es más. Ahí Mirá, va. te voy Por a poner ejemplo. un caso puntual ayer y bueno, y aparte también barata, ¿no? Lo más barata que se Todo, pueda. amigo. O sea... Para Mundo Tacaños Extremos viene al Tacaños pelo. extremos, todo. No me Paladar. Jimé te tira. ¿viste? sí, sí. No. ¿Vas a la verdulería, al cajón de Pero las no- cosas pasadas? Sí, te no. agarras un tomate. Sopita. No. Un puerro. No es barato ni tampoco a estar rascando el cajón de las cosas podridas. No, a ver qué rescato. Joda, boludo, todo un No, pero fuera de joda, chicos, yo fui antes de ayer a la verdulería, se lo contaba a Dani cuando vino el otro día. Sí. Yo fui a la verdulería, había 3 kilos de zapallitos, 1.500 pesos. No, Dame, le digo, dámelos. O sea, Sí. dámelos, no Sí, puedo sí, dejarlos sí, sí, acá. total. Es ¿Entendés? más, hoy comí zapallito con cebolla que me hizo mi vieja. Bueno, Riquísimo. Ay, qué rico. Entonces, ayer... Siempre Buen me da- dato, Jimé, Me da hambre todo lo que hace Zapallito, Ay, 3 kilos, sí. 1500.
Ayer hice una tarta de zapallito. Obviamente yo soy re tarta full. La masa, porque yo te voy a tirar, acá no es que vení, tirá ahí, no. ¿La masa la haces vos o comprar la pascualina? No, es cocina fácil. La masa la saco de la heladera. Porque pero de la pascualina, una pascualina. Una pascualina. Ah, ok. La querés hacer vos, la podés hacer vos y súper sencilla también. La vamos a traer para la próxima. Es sencilla, chicos. Harina, agua, sal y aceite. Pero igual esto que dice Jimenita, en el contexto de que estamos apurados, tenemos que resolver, bolito, eso, la simpleza garpa, amigo. Sí, para mí. Es la simpleza, es rapidito. Y ayer agarré y hice lo siguiente. Justo había ido al supermercado, qué sé yo. A mí me encanta el jamón, jamón cocido, jamón crudo, me encanta. Dije, bueno, vamos a ponerle un poquito más de magia a la tarta. Entonces le puse, yo las hago siempre sin tapa, ¿no? Y le puse arriba jamón, unas fetas de jamón y queso. Sí. Y queso fresco. Jamón el que quiera la gente. Queso, amiga, el queso... Queso fresco. Un queso fresco. Okay. Sí, el que vos compres en tu casa. Por salud, fresco, mozzarella, si querés, qué sé yo. Bien. Y la verdad es que cuando la estábamos comiendo, claro, cuando la traje, Santi dice, qué bueno, es de jamón y queso. Le digo, no, mi amor, es de zapallitos, jamón y queso, arriba. Bueno, qué sé yo. Bueno, la comimos, estaba buena. Sí. Ahora, cuando terminamos de comerla, le digo, chicos, la verdad, ¿sumó mucho el jamón y el queso? No. Y los dos me miraron y dijeron, ¿sabes que tenés razón? No sumó. Ahí va. O sea, la tarta que yo hago tradicionalmente, que es de zapallito y nada más. Te digo algo. Sí. El jamón no suma. Pero el queso... Bueno, pero pará. Yo le pongo el queso se planta y dice, loco, yo acá... No, es un barro. Te banca la parada el queso con la tarta, Jiménez. Claro, para las tartas con las termino queso va. siempre... Claro, sí, coincido. No, las tartas las termino siempre con quesito arriba. Bien. Pero poquito. ¿Sabes qué hago? Lo rayo. Un gratination. Claro, lo rayo. Entonces, Rinde cuando vos un lo montón. rayas, rinde un montón. El queso fresco, lo rayo y cuando lo pones arriba, rinde un montón. Y no hace falta que le pongas mucho. Claro. Eso, gratinadito, le da un toque copado. Ahora, ayer que le puse el doble de queso y le puse jamón, tiré plata a la basura. Tacaños extremos, amigo. Era suficiente con los vegetales, digamos. Claro. Era el zapallito y un toque de queso y nos vimos. Zapallito y huevo. Bueno, Cebollita. Cebollita, morroncito le puse. Un ajito aplastado le pones, Jiménez. Unos condimentitos. Ayer no le puse ajo. No, me colgué. Le puedes poner ajo también, obviamente. Huevito y listo. Y ya está. Y así un montón de comida. Después. Pero una pregunta, amiga. Sí. Porque tiene un plus tus tartas, tus cosas. ¿Hay algo de mano? El amor. Es el cariño. Es como que no me deja tranquilo eso, porque no sé si voy a poder encontrar el amor cuando lo prepare. O sea, hay una mano, hay una magia, hay algo, ¿no? Es el cariño, Nacho. Vos te hice una tarta de verduras grilladas que es esa la que vos recordás. No, linda. No, Jiménez, yo ya te digo, ya hay que vivir la experiencia porque suena como que tenés que comer. Pero hay algo en el amor, o sea, la mano, la costumbre, hay en el... ¿Vos podés dar una receta tipo un paso a paso y me va a salir casi igual? Casi igual. Mirá, yo cuando le paso las recetas a alguien no oculto ningún dato. O sea, supuestamente sí, debiera respuesta. salir exactamente igual. Ahora... Debiera, pero la mano es la mano, Claro, ¿no? La mano es la mano, sí, pequeñina. Sí, yo muchas cosas las hago a ojo. Ay, eso me pasa a mí también. Sí, Cuando me piden receta, me quemo el... Claro, no. Yo las talitas que a vos te gustan, yo no sé cuántos gramos uso de harina, por cuánta agua. Yo le pongo harina, agua y sale. Una vez que la masa está. O sea, no hay mucha vuelta. Si la hago yo me sale un engrudo. Pero bueno. Viste que era clásica. Fija. Es una boludez que lo hace vos, te sale un muñeco de barro. Sí, amigo, sí, total. Y después otro tema también que para mí es súper importante a la hora de comer para nosotros todos los días. Si uno se organiza un poquito en la cocina y vos tenés algunas cositas en tu heladera que te puedan ayudar a resolver un platito simple y rápido y obviamente tener materia prima, Jimé, ¿no? tirá el kit básico. Media cebolla. Básico de ingredientes para básico, salir adelante. a ver, cebolla tenés porque que tener. los que somos ignorantes sirve. Cebolla hay que tener. Sí. Huevo, perdón, Peque. Huevos clave. No, nadie me Huevo, tiene que huevos pedir clave, perdón amigo. a mí, Banco por o al favor. ¿Huevo no comés, Peque, tampoco? No. ¿No comes huevo? No, ni huevo. Yo mirá que le hablo de las gallinas felices. Le digo, pero si yo tengo una gallinita feliz en casa.
Jimé, acá lo tengo a Maravilla que la tiene. Queso, bueno, estamos todos de acuerdo. El queso también. Queso. No, trae que me corro para acá. Sí, mi amor. Allá tenés el cosito, si no, el pie. Sí, de una, amigo, de una. Verduras, algunas verduras, qué sé yo, una lechuguita. Verduras de estación importante, ¿Podemos? por ejemplo, lo que dijo Peque, perdón, decime. Podemos sumar unas legumbres también. Obvio, ¿o no? bueno, pero Ahí, todo lo Pero ya es más complicado, ¿no, Jimenita? No, La tenés que remojar nada más el día anterior. La servís, la dejás y ya tenés la proteína copada y el hidrato de carbono copado. Exacto, pero por para eso sumar digo, en tu plato. es una cuestión de organizarse. Es. Si uno se organiza, vos un día te agarraste y te herviste una bolsita de lentejas. Ese día te comiste algo con lentejas, una ensaladita o hiciste un guisito de lentejas. Yo lo hago vegetariano, el guisito de lentejas. Porque ¿No le pones panceta? No, porque en la semana, si yo le pongo panceta, vuelco, ¿entendés? Yo necesito en la semana comer ligerito, liviano, claro. tranquilo, poder comerme el guiso de lenteja y que no me pase nada. Entonces lo hago vegetariano. Bueno, kit de supervivencia básico, cebolla, Cebolla. huevo, Algo de queso también. queso fresco para rallar. De los dos. Para mí, yo el queso de No, rallar me no vuelve somos loca. millonarios, estamos ahí tacaño extremo. Uno o el otro. Todo tacaño. Queso rallado o fresco conviene más, porque ¿con qué lo puedo combinar más? No, y el fresco lo gratinás en cualquier cosa. Fresco Que también- segunda que marca, también- Jimé. Que también Sí, es un sí. tema. Tacaño extremo. Trembalay. No me tiré la Serenísima, nada de eso. No, No, eso es lo que cada cremón uno pueda incansable. comprar, obviamente. Lo que cada uno pueda comprar, lo que cada Cremón uno es quiera. oro. Hay Sí, gente sí. que no puede comer con sal, entonces tenés que comprar tu Jimenita, queso sin perdón, sal. manteca, ¿entra en el kit de que sume o no sirve la manteca? Yo la banco, Mira, pero por ahí te da una boludez. yo no uso mucha manteca, pero a veces cuando tenés que hacer una salsita blanca la necesitas. Ok. Pero La manteca que va, Peque, es la manteca Ghee. No, esa va en papá, serio. la Peque estamos coordinados. Mira, Sí, sí, manteca sí, sí. ghee, Sí. es la Manteca única que va. Sí, sí. Purificada, 100%. Clarificada. Clarificada. sería. Pero perdón, purificada perdón. también. Clarificada es verdad. Pero ¿cómo? Manteca la ghee. manteca clarificada es calentarla y separar la Exacto. grasa. ¿Y cuál te comes? La separada. La separada, la grasa, digamos, pero que... No, la otra. No sé, porque yo nunca la hice. La que queda cristalina. La que queda Exacto. cristalina, esa. Pero ¿y qué vos? Y eso tiene pero- un pero ustedes pueden tiene comer la propiedades, se manteca utiliza en de- la medicina ayurveda. Ustedes, le ustedes dicen. serían Mirá los que veganos. es de este Los planeta. veganos, claro, la entran chica. dentro del mundo vegano. Ustedes, los que vienen No. de Pero Melmac. Lo que pasa es que yo no recomiendo mi dieta. ¿sí? Yo no es que estoy recomendando mi dieta. Yo estoy... hago una dieta, pero no se la recomiendo a todo el mundo. no, yo te preguntaba porque como yo para vos uso la otra. Ah, claro. Yo con la Peque uso la que va. Que la va para- margarina. La margarina. La Sí, margarina. que es una porquería. La margarina es un O poco sea, fuerte. No, más que es Mucha grasa. Es casi como comerte el envase de la color, del after color, más o menos. Es lo más parecido al plástico y al La petróleo. que te tira Derivado del petróleo. bajada de línea fuerte. Ah, ok, nos como. Acá. Hacemos el Estamos haciendo ahí cucho para cambiazo. Ahí se acerca Maravilla en vivo, ¿sí o no? Ahí te lo pasé de Mará. Bueno, perfecto. Copiá el enlace y lo subís a tu estado. Amiga, tipo Bueno. especies, no sé cómo se dice. Especias. Especias. Sí. Condimentos, tipo sí, lo que te pimienta, guste. sal. Condimentos. Tira un para ahí. Bueno, sal no es ni siquiera. Pimienta. Sí, pimienta negra. Pimienta Sal del negra, Himalaya siempre. Sal de Himalaya está Estás a full, buenísima, amigo, si podés, sí. Pero si no, bueno, una sal común, La obviamente. sal refinada no va. Orégano. Orégano es clave. Orégano sí. Semillitas. Semillas también. Yo Poquito. ayer, por ejemplo, la tartita esta la acompañé con una ensalada de lechuga. Lechuga sola y le puse unas... Ah, El hacker. y le puse un poquito de queso sardo ralladito y unas semillitas. Muy bien. Espectacular. Limón, aceite de oliva y va como piña. O sea, está muy buena. Se suma Y- Maravilla, ¿eh? y Tiene perdón, algo para decir en el mundo gastronómico, Maravilla, ¿eh? Guarda. y qué sé yo, si tenés unos tomatitos secos, hidratados, le pones eso y estás comiendo una ensalada de lechuga con tomate seco y parmesano, que son Claro. 3 ingredientes. Y te puedes hacer una caprese, Y que es algo oh. también súper rápido. Tomatito cherry, Peque. Le pones un frutito seco. Olvídate, por eso, o sea, el tema es, obviamente, tener una heladera con algunos ingredientes, ¿no? No podés tener una heladera pelada y decir, bueno, hago... O sea, si tenés cebolla y huevo, sale una tarta, La heladera chicos. del meme ese, que es tipo hoy es 30 y es un limón que hay, ¿viste? Que la abrieron. Medio limón seco que te queda. Soltero, fin de mes.
Sí, Pero bueno, esto que Sí, decía amigo. la Peque, de las lentejitas. Vos te hervís unas Mandale, lentejitas. Dejaste en la heladera un tapercito con algunas lentejas. ¿Puedo Dejaste esto? en la heladera Sí. un tapercito con algunos garbancitos. Bien, espectacular, lindos tips. Y te vas haciendo todos los días alguna cosita. Y lo importante de eso es que uno no tenga que caer en un delivery. Eso. O en una también. milanesa de pollo. No hay que llamar al Criado delivery. a milanesa de pollo, te lo digo yo, que fui Claro. criado a milanesa de La pollo. milanesa de pollo- Prácticamente. Conozco varios que Claro, se tal mantienen cual. la milanesa de pollo. Exacto. Bien, lindos datos El nos tacaño trajiste. extremo no le gusta delivery, amigo. Nah, estás loco vos. No, Tacaño no, extremo bueno. es como ver a Pará, Kryptonita pará. para Superman. Si No. querés ahorrar en este momento del país, milanesa Sí. de pollo a pleno. Sí, sí. Ah, sí, ¿es sí. barata la milanesa de pollo? Sí, es para la No, popu. Maravilla, cuida Es para la tu bolsillo. popu, Maravilla, Peque. cuida tu La Mira. popu bolsillo. full milanesa de Bueno, pollo. ¿ves? Ahí está Mara, vos pensás que agarrás con la milanesa de pollo, yo te cocinaría más barato. Esa. Dale, Pero tirale, Jimé, tirale. yo te digo, ahorrás en tiempo, porque conozco a varios que no le gusta cocinar y ahí están escuchando que hay varios que no les gusta cocinar ni siquiera ensuciar lo menos posible. Lavarme. Bueno, pero acá los estamos animando justamente a que Pero un el tacaño poquito extremo no mide se- tiempo, amigo. Se animen. Es todo bolsillo. Tacaño Claro, extremo no quiere todo gastar, amigo. bolsillo. No le Sí, importa sí, si sí, tiene que sí, esperar. sí, Él no total, quiere gastar. total. Entonces ahí, Jimenita, Ay, se puede. Jesús. Con poco dinero. Se puede, y aparte, con esto quería terminar, que cuando uno hace sus propios alimentos, en la mayoría de los casos, salvo cosas muy puntuales, a nosotros nos va a salir mejor que lo que compramos hecho. De una. Sí. Permitime Lo que decirte dice, lo que dice Jimé, perdón, coincido. lo que dice Jimé, coincido, pero la gente no perdura en el tiempo. O sea, lo va a hacer y el tiempo mismo lo lleva a cortar camino. Y cortar camino es un kilito de milanesa de pollo, rápido, vuelta y vuelta. ¿Hay y algo sale, para vuelta y probar? vuelta y sale. Bueno, yo hoy les traje la prueba acá para que vean. Increíble. A ver qué Estamos es. en temporada. Pasalo, por favor. Pará un poquito, estamos Epa. en temporada de frutillas. Económicas. No sé si vieron cuánto están las frutillas. 2.000, Mara, me lo 2.500 abrí pesos porque el puedo. kilo. Está bien cerrado Ayer. el vacío. Pasar a ver. Compré un cajón. Tomá. Compré un cajón de La cuchara frutillas. chupada. No importa, no me gusta, no me molesta. A Un mí cajón sí de me frutillas, vos molesta. seguís hablando que nosotros te escuchamos. Compré un cajón de frutillas. Pero es bara- A razón del kilo lo terminé pagando 1.500 pesos. Yo les cuento lo que hice. Es barato, ¿no? Por Es ahora. re barato. Bien. 1.500 pesos. Y amigo, 4.500 pesos. Bueno, Decís, ¿qué un, pasa? un lo pagas capitán un del mes. espacio te Claro. compró Iba 500 a pesos. decir eso, O sea, ¿no? Deliciosa. Comprás un alfajor. Sí. Bruno, la cara me está diciendo lo contrario. No. ¿Te gusta o no te gusta? Está riquísima. Está riquísima. Está dulce, muy rica. ¿Tiene azúcar esto o azúcar Bueno, agregado? Sí, Sí. claro. La mermelada se hace es fruta y azúcar. Deliciosa. Bueno, ¿Viste cuando te agarra acá? mira, yo te cuento, sin ir a exactamente los valores que cada uno va a poder conseguir, yo hice esta mermelada ¿Y la otra de qué y es? ahora Jimení. esta es igual de frutillas, pero la hice para la pequeñina Ay, con la amo. azúcar mascabo. Mi amor. Que es Tremendo. un poquito No, amigo, más, Es la que queremos probar. menos... No tiene el Claro. procesado. Sí, te hago el brindis. Esto con No, un pan. no bancamos los. Esta es la de azúcar mascabo. Y ahora cuéntenme cuál les gusta más. La cuestión es que esto se hace Muy dulce, solo, me parece, chicos. Se hace muy fácil, es rápido de Mandale hacer. mecha. Y al final de cuentas, esta mermelada a mí me terminó saliendo Ay, puta. casi la mitad de lo que te sale una mermelada en el supermercado. Menos Ah, a de la ver. mitad. Tacaños ¿Entendés? extremos. Pero ¿por qué tacaño? ¿Tenés las frutillas golpeadas? ¡Ey! No. ¿Viste? Aparte el tacaño Ese es el extremo. aspecto negativo de lo que Pero ella está ¿por qué contando. tacaño? Podemos Ah, ver. es joda. Yo lo banco mucho a Bruno porque tacaños extremos. Está en todos lados. Está en todos lados. Es optimización de El recursos. tacaño extremo va y le dice al verdulero Peque. sin pasar vergüenza. Yo dice, ya la probé. ¿tenés No, las que no te están voy- más golpeaditas? Sí. La rebaja, busca el Me descarte. sale, No, amiga, claro, se me va al salen carajo. más baratas las golpeadas. ¿Viste que esta Sí. tiene más gusto? Me gusta más la sin azúcar refinado. Esta tiene gusto a caramelo. ¿Cómo porque está, el amigo? azúcar mascabo Puntaje, quiero es- puntaje. Ya está todo Más rechupado. Del 1 al 10. Entonces, sí, estamos todos chupando toda la mitad. Del 1 al 10, Nachito, dale. No, no. Lo que pasa es que acá está el tema. Esto en el mundo mermelada es un recontra 10. Yo soy más del Nutella, DDL, más Claro. potente. Pero esto con un pan. Che, no y se lo van a una tirar, no se la tirés Soda abajo, rebelde. Jime, que No, mirá no. que no hay No, filtro acá. No, pa. no, la banco a si muerte, no te Jimé. gusta, Yo soy, te un- Che, yo soy el eh, fan de Wanda, de Jimé. espectacular. Soy el fan de Wanda, amigo. Pero no, Eh, o sea, si vamos a la realidad, o sea, una mermelada comprada,
la más conocida, esta de acá debo tener. Arcor. No, esto consumo BC y, o sea... No es casi que no es mermelada. Con un agregado más, Jimé. Vos te comés la de Arcor y estamos hablando de conservantes, sabores. O sea, mundo ultraprocesado, nivel Dios. La BC debe estar 5 lucas y pico. Bueno. Que vos sabés que es una frutilla, amigo. En ese sentido, a nivel nutrición también. Exacto. Porque... Qué rica que es la frutilla con crema. Sí. Sí, boludo. No hay y el con qué durazno darle. con crema. Sí, ¿La de Arcor? Sí, la de BC supuestamente es baja caloría, pero igual está llena de sellos. La bola, claro. Está llena de sellos. Y el azúcar La mirás, es se te lo caen peor, todos los sellos. Una de las peores cosas que hay. A ver, Sí. igualmente no nos confundamos. Esto lleva mucho azúcar. Claro. No tenemos que excedernos. Pero ojo O sea, que esto... Pero no hace falta poner un montón para sentir el ¿Y sabor. si lo haces con azúcar, y le podés sin hacer- azúcar? Lo que pasa Y es te va a que quedar muy ácida. no solo eso, sino que el azúcar ayuda a que tome la consistencia de mermelada De también. gelatinosa. Claro. digamos. Ok, Y el ok. azúcar, Se le el puede paladar... poner- Bien que pudimos probar algo, Sale vamos, se bien. lo perdieron. Muy bien, mostrá la pequeñina. Lo pudimos probar, nos faltó unas tostadinas. No, Vamos con a una ver quién se tostada la va a esto llevar. te vuela la La cabeza. Te vuela la cabeza. Excelente, Jimé, lo tuyo Sal rosada, lindo, muy bien. lindo aporte a la comunidad. Bueno, cada vez que pueda les traeré alguna cosita Estás así. más que invitada acá, el espacio está abierto. Nos gusta la cocina simple, rápida, económica, sobre todo. ¿Alguno cocina algún platito que dice esto me sale bien en mi casa, Brunito? Yo me estoy metiendo en la conversación, pero digo, capaz que ya lo hablaron, ¿no? La verdad que sería un caradura si digo, tengo un plato. Me defiendo mínimamente. Son de muy cocinar, básico. Carne, no les pregunté comidas eso, no básicas sé, va. te hago. Comidas Ya básicas te hablaron del hago, tema. conozco. ¿Son de cocinar? Yo de que Sí, nació, yo cocino. desde Sí, que yo nació desde- mi perdón. hija, digamos, perdón, amigo, No, como vos, que me vos. sentía muy inútil y dije, tengo que saber hacer todo lo que mínimamente come Lila, lo tengo que Sí. saber hacer porque Sí. obviamente la Hay que mamá no darle de puede, comer. hay que darle de comer y tengo que estar. Y entonces ahí me defiendo en ciertas cositas, pero no, amigo, muy, Sí. muy flojo. Mis sí, viejos amigo. laburaban los dos y bueno, nosotros los 3 pibitas ahí en la casa nos íbamos al colegio al mediodía y teníamos que comer. así Supervivencia. Sí, supervivencia extrema. O sea Total. que sabés, tenés. Sí, idea, sé amigo. cocinar, sí, sé cocinar. sé Bien, cocinar. bien, bien. Sí. ¿Vos, amigo? Sí. Sí. Bueno, a mí me pasó algo también similar por un tema de viejos laburando, Sí. entonces llegó un momento que... Pero a mí me gusta, siempre me gustó. Mucho el fiado del almacén. Yo aprendí mucho mirando. Viste que mirando se aprende un montón Sí. y bueno, Y fuiste aprendiendo. sí, me gusta. Aparte me gusta. Bien, Me bien. gusta. Bueno, ahora vamos a ir con la Peque Pequeña, que vino también. Esto es todo enlazado. Nosotros, Improx TV, date cuenta. Date cuenta. La Peque trae full nutrición, full salud. ¿Qué tenemos para hoy? Mi punto de vista Pequeña? también, ¿no? Sí, Vale aclarar. obvio. Sí, Qué sí, bueno. todos sabemos Me más o gusta. menos tu mirada, Peque. Bueno, ¿quién no quiere ser fuerte, sano y feliz? Todos. Nadie. O sea, acá todos. Todo. Bueno, Todos, como dice obvio. mi querido Winhoff, Winhoff, ¿no? claro. El viejardo. Es un Vive crack. fuerte, sano y feliz. Bueno, y una recomendación, si queremos alcanzar, si esa también es nuestra aspiración en la vida, es prueben hacer ayuno intermitente. ¿Sí? El ayuno intermitente, ¿qué es? Es digamos, un tiempo durante una cantidad de horas en donde uno no come, ¿sí? No tiene ninguna ingesta, ¿sí? Que parte desde las 8 horas hasta un montón. Porque hoy Exacto. hablaba con un chico de acá también de Bequim que él estuvo haciendo como 4 días, no sé, un montón de días. ¿Quién? ¿Leandrito? Sí. Ah, pero días? algo- No, pero él comía, no hacía un ayuno, o sea, no realizó lo que es la autofagia, ahora vamos a entrar en eso, pero sí consumía como poquito de almendras, nueces, frutos secos. Sí. ¿Algo más espiritual era lo que estaba haciendo él? Sí, exactamente, le dio como un sentido Está como más buenísimo profundo de eso. eso, y en un punto también hay un sentido detrás de todo Sí. eso, que es que nuestro cuerpo no esté, digamos, que esté lo suficientemente como limpio también para ocuparnos de lo importante, Bien. ¿no? ¿Qué es lo importante? Bueno, cada uno tendrá esa respuesta, pero por lo menos en mi consideración, La salud. la parte espiritual, si no la empezamos a trabajar, si no le damos bola, si no nos escuchamos, porque no es escuchar a otro, es escucharnos a uno, vamos a flaquear y va a ser cada vez más difícil transitar este plano.
Pero bueno, nada, estamos acá también como para poder expandir un poquito de la como de lo que es la filosofía, o por lo menos esto que se habla mucho, está muy de moda, ¿no? Ayuno intermitente, ¿sí? El ayuno intermitente, entonces ya sabemos lo que es, ¿sí? Es de pausar como la ingesta de comida durante una determinada cantidad de tiempo, en donde normalmente el cuerpo lo que va a hacer es trabajar en el metabolismo, ¿sí? Claro. De eso. Tu sistema digestivo va a estar encargándose de un montón de cosas. Eso va a estar en pausa, va a estar relajado, que lo hablamos en el episodio anterior, cómo relajar nuestro sistema digestivo para que nos caiga bien también la comida. Una opción es el ayuno intermitente. Entonces, y se va a ocupar de regeneramiento, digamos, celular, de reparar daños. Eso es lo que más me interesa. Y de generar, como, digamos, optimizar como el funcionamiento de tejidos del cuerpo. Entonces, existen distintos tipos de ayuno, ¿sí? Hay el primero y más básico, podemos arrancar por las 8 horas de ayuno, ¿sí? Esto, obviamente, es totalmente voluntario y... Sí, cuando dormís. Que casi todos ponen 8 horas la mayoría. Pero a veces... A veces no, claro. Claro, hay personas que también ¿Comen dormidos algunos? ¿Decís? Está el que come dormido, Nacho. El atracón de madrugada, amigo. ¿Alguno acá hace ayuno? No, yo, bueno... ¿Alguno acá hace ayuno? Depende. Pero hay quien come a las 12 de la noche un chocolatito. Ese, amigo, te decía. La cagaste. Apa. O sea, porque ahí ya cortaste, quizás a las 8 de la mañana te tomaste un mate mucha con azúcar. Glucosa, ¿no? Por algo. Los grosos, amigo, los grosos que se ponen la alarma o sea, puntualmente, para que, no sé, para el que no lo sepa, o sea, uno hizo la última ingesta de sólido, pero tomó agua. En el lapso de 12 horas. Perfecto. Eso no se corta el ayuno. Exacto. Ahora vamos a ver qué es lo que corta el ayuno y qué mate tipos amargo de dificultades no corta el ayuno. No. Perfecto, no, tiro algunas cositas como para que se tengan en cuenta. Sí, eso es un Pero es si un me buen como una dato, nuez, es una buena pregunta. Si me como una nuez, sí, una almendra se corta. Tal cual. Tal cual. Tenemos distintos... Hay un tipo de ayuno en donde hay una posibilidad de ingerir determinados tipos de bebidas, como me preguntaban el otro día, café, cualquier tipo de té y demás. Pero ahora lo vamos a detallar. ¿Qué pasa cuando hacemos estas 8 horas de ayuno? Que es re simple, todos lo podemos hacer. Claro. ¿Sí? Como quizás es hacerlo un poquito consciente. Hay un aumento de ciertas hormonas, ¿sí? Que son las de crecimiento y la testosterona, ¿sí? ¿Qué pasa con estas hormonas? ¿Qué hacen estas hormonas? Para un correcto funcionamiento digestivo es necesario que nuestras hormonas también, tener cierto nivel elevado o en correcto funcionamiento para que nosotros podamos metabolizar bien los alimentos. Estas hormonas, cuando aumentan, se encargan, ¿sí? Como de reutilizar, ¿sí? Reservas del cuerpo, ¿sí? Y aumentar el proceso metabólico, o sea, aumentar el metabolismo, que es lo que, en definitiva, queremos conseguir, ¿sí? Acelerar el metabolismo es lo que estamos buscando con estos procesos. De distintos tejidos del cuerpo. Que para eso, o sea, estas hormonas empiezan a aumentar en funcionamiento a partir de las 8 horas de este ayuno. Que de repente yo comí a las 10 de la noche, esa es la hora 0, ¿sí? Empiezo a contar a partir de esa hora cuántas horas de ayuno tenés. De ayuno tenés. Sí, así se cuenta. Entonces, 8 horas estamos logrando este beneficio. Es como el nivel inicial del ayuno. Es como el primer nivel. Perfecto. Está 8 difícil horitas. O sea, 8 horas está bien. Después, Pequeñina. Después nos pasa que, después de cada ingesta de comida, lo que el cuerpo convierte, ese alimento en azúcar. Y ese azúcar, ¿sí? La glucosa que va a circular en sangre, puede ser, tiene 2 caminos. Uno, que es gastarla, ¿sí? Utilizarla como energía vital. Entonces yo la quemé a ese azúcar. O no hice nada y se convierte en grasa. ¿Sí? Entonces, qué importante, estos espacios entre comidas. Bien, ahora, 12 horas de ayuno. ¿Qué pasa? Hay una aceleración metabólica, que es lo que empezó un poquitito con las 8 horas. Pero en este caso va a haber se están agotando las reservas de hidrato de carbono o azúcar, que viene a ser lo mismo.
en sangre. Entonces, esas reservas se empiezan a agotar y el cuerpo empieza, digamos, a perder, a alimentarse, a utilizar de combustible esas proteínas que son residuales o proteínas que no tienen que ver con el sistema muscular. O sea, no claro, vas a como perder que músculo. sobran, digamos, como que sobran, hay proteínas que sobran y el cuerpo las aprovecha, digamos, se las morfa. Sí, son como proteínas viejas. De alguna manera existe, digamos, el proceso de oxidación celular y demás, en donde estas proteínas que son como viejas o células que no están funcionando como correctamente y demás, entonces el cuerpo empieza este proceso, ¿sí?, de aceleración metabólica. Entonces empieza a utilizar las reservas de grasa, ¿sí?, y de hidratos de carbono o azúcar para funcionar. Entonces, ¿qué beneficios me trae esto? Entenderlo está bien, pero ¿qué beneficios me trae? Bajar peso, si yo quiero, mi objetivo es bajar grasas, lo voy a conseguir, y además aumentar obviamente mi salud porque voy a estar mejorando el metabolismo y acelerando el metabolismo. Triglicéridos y colesterol, o sea, voy a estar bajando el colesterol naturalmente gracias a no comer por un rato. O sea, como que la máquina como que está laburando todo el día, Peque, ¿no? La veo yo nuestro cuerpo como una máquina. Morfo a la mañana, a las 8 me como un café con leche con 2 medialunas, al mediodía almorcé, a la merienda metí otra. Cortarle un poco la materia prima y que la máquina deje de funcionar un rato. El aparato digestivo que te dice gracias, acá para un poco. Sí, claro, la estás dando con todo. Sí. Peque, yo puntualmente hago 14 horas. Está muy bien. Pero ya de forma natural. O sea, no me cuesta. Ahora viene. Maravilla sería un nivel 3. Esto es nivel intermedio, digamos. Me anticipé, pero yo te quiero contar eso. Hago 14 horas y no me cuesta. O sea... Bien, en principio, esto, digamos, estos tiempos y digamos estos procesos pasan en la mayor parte de, digamos, en la mayoría de los cuerpos, de los sistemas orgánicos, ¿no? Ahora, existen particularidades. Si yo, por ejemplo, antes de mi ayuno, entrené, jugué al pádel, como acá la experta, o hice yoga, me colgué la tela, 2 horas de bici, lo que sea. Este proceso, o sea, por ahí lo acelerás, o sea, por ahí en vez de a las 12 horas comenzar con este proceso de aceleración metabólica, lo comenzás a las 11 horas, a las 10 horas, depende. Ahora, si mi última ingesta fue medio kilo de helado, eso se va a retrasar, ¿sí? O sea, en vez de estas 12 horas, estas 8 que estamos hablando van a ser más lentos. O sea, voy a llegar más lento a los beneficios que estoy buscando con el ayuno. Claro. Así que está bueno entender que existen particularidades en cada caso. Y ahora vamos a hablar de dificultad. Esto es descriptivo. Estamos hablando qué pasa con las 8 horas, con las 12, y vamos al más importante de todos, y este es el proceso que me vuela la cabeza, que incluso hay un montón de investigaciones al respecto de la autofagia, ¿sí? La autofagia esta investigación ganó un premio Nobel en el año, creo que 2016 y qué sé yo, porque es realmente increíble. La autofagia pasa a partir, a partir de las 16 horas, por eso un chiquitín más, ahí de esas 14 quizás, vas un poquitito más, ¿viste? Te la jugás un poquito, y lo que va a estar haciendo el cuerpo justamente en este caso es descomponer las proteínas viejas, ¿sí? Que no en los músculos, lo que estábamos hablando antes. O sea, los músculos necesitan proteína, las células están compuestas de proteína, materia grasa y un poquitito de hidratos de carbono, poquito. Entonces, lo que va a hacer es las células como sanas, las que están como jóvenes, por decirlo así, las que están bien, van a alimentarse de las células defectuosas, ¿sí? De las que están disfuncionales, de las que tienen incluso mismo, también se puede ir más profundo, como la otra vez también lo mencionaba, incluso hay patologías o ciertos patógenos que se pueden eliminar. Es como que el cuerpo se autocome, o sea, es un alimento. Literal. Claro, es literal. Pequeñina, porque el cáncer, que eso, tantos casos de cáncer, ¿no? Vemos por todos lados y demás. Tremendo. En definitiva es un quilombo celular, para decirlo bien aterrizado. Se vuelven locas las células y se arma como una guerra entre sí. Entonces dicen que hasta esta cosa que se va como fagocitando la célula que no va más, hasta te puede ayudar. Decir por ahí que locura es como exagerado, pero te puede ayudar hasta un cuadro así. Yo puedo creer, yo creo que puede ser que cure. Obviamente, qué grado, ¿no? Para mí que ayuda es medio indudable. Digamos, en qué momento
momento te estás acordando de que el ayuno intermitente te puede ayudar. O sea, si estás en las últimas probablemente no. Cancerígeno puede ser, amigo. Pero claro que sí. Entonces esto lo que genera, o sea, lo loco es que sí se come, digamos, como que la célula buena se come la mala, ponele, por decirlo así. Exacto, la vieja, esa sí es literal. La que no va más. Para reconstruir nuevas y copadas, o sea, para potenciar el funcionamiento. Esto es como un... Esto es a las 16 horas. Esto pasa a partir de las 16. Es como un hack de la vida. Estoy cerca, estoy cerca. Tendría que... Amigo, y después el cuerpo es una maravilla. Cenar más temprano. Cenar más temprano es un buen antes consejo. De las 9. Las 20. Y ahí está la clave, amigo. Exactamente. Es cenar más temprano. Y bueno, también como cada uno lo tiene que adaptar al nivel de cada uno. Ahora vamos a hablar de niveles. Vamos a pasar a las qué pasa con las 22 horas de ayuno, ¿sí? Si llegan, ese es heavy ya. Ese es 22 horas de ayuno. Que esto sería una comida. Eso solamente ya. una comida. Si lo hago una vez, voy a tener el mismo efecto, ¿no? Por Buena ejemplo, ¿no? Claro, no sé, no hago todos los días ayuno, pero un día digo, che, quiero meter un ayuno de 20 horas, por ejemplo. ¿Qué onda? Es fundamental la pregunta. El ayuno prolongado, 20, 22 horas, 24 horas, no es para hacerlo a diario. No, ¿sí? Esto... Esporádicamente. Una vez por mes, ¿no? Yo diría el de 24 horas una vez por mes. Sí, 22, 24. Es una 20. Pero todo ¿qué pasa? Día, ¿Qué pasa? wow. ¿Qué es lo que pasa cuando dejo de comer por toda esta cantidad de tiempo? Se empiezan a producir en el cuerpo células madre, ¿sí? Entonces... What the fuck, man? ¿Qué son las células madre? Un montón. Son células que te pueden salvar a vos mismo de una enfermedad o a otro. Son las células que digamos, estamos hablando, nos estamos enfocando en salud, ¿sí? En longevidad. Si uno quiere mantener su calidad de vida y, qué sé yo, ser independiente, ¿no? Porque estamos hablando... Se puede, una vez por mes. Es una célula, la célula madre crea otras células. Crea otras células llegado a fin de mes. Él tiene la posibilidad, solo la célula madre, de crear otras células. Ahí tienen un tip Al para ahorrador ahorrar. extremo, amigo. Esto se le está hablando Nachito, al es ahorrador un tip extremo. para ahorrar. Claro, Claro, lo acomodás Los a fin de últimos mes. días, no lo los vas a últimos días del mes. Ayuno mortal Muchos después que de lo la están practicando, No te lo vas a acomodar de para el manera 5. forzada. ¿sí? Inconscientemente ya lo estaban haciendo, amigos. Claro. Y es, Che, me voló Bueno, la cabeza ahí- la célula el madre. ahorrador extremo. Hay 22 horas, 22 horas. Hay como una dificultad que también se presenta a la hora de hacer ayunos tan prolongados, y es que ¿qué como cuando como? ¿No? Porque en esa única ingesta que tiene que ver con este ayuno de 22, 24, 20 horas, tengo que garantizarme comer una buena fuente de vitaminas, buena fuente de minerales, buena fuente de proteínas, buena fuente de hidratos de carbono, que no son los hidratos de carbono que mayormente conocemos que derivan de los Pan, cereales, sí. panificados, postres. No. ¿Qué sería? Tiene ¿Qué que ser sería? de- ¿Qué sería? De bajo índice glucémico, o sea, Algún- puede algún ser... dato, tirá tirá un tip. ejemplo. Sí, algo. Y la verdad es que las legumbres son, por ejemplo, O sea, se convierten también en azúcar y demás, y no son estos hidratos que se... lo que La lenteja, o sea, sería un buen plato de Lenteja, Poroto. Los garbanzos, tubérculos también, porotos. pequeñas, la No. papa, la batata. No, justamente, a ver, esta alimentación, digamos, en realidad acá estamos hablando, sí, de qué sí, qué no, qué comer, ¿sí? Cuando estamos comiendo después de hacer este ayuno, a lo que tenemos que apuntar, y en realidad no es solamente con el ayuno, es la vida misma. ¿Grasas Y- saludables? Sí, tiene que haber grasa. ¿Cómo estoy, guacho? ¿sí? Pero Pero estás bajo conectado, loco. alimentos Gracias. de bajo índice glucémico. Y ahí les puedo decir que no. Y después pensamos que sí. Perdón, ¿qué serían las Los- grasas saludables? O sea, La Palta. Palta es la los una, amigo. aceites. Aceite de no, coco, aceite de oliva. aceite de coco, aceite de no un oliva. salamín, no un salamín o un... No. Ahí- Estás justo, ahí caíste en un lugar que no. El ahorrador extremo, Esas son palta ya no grasas le caga. felices. amigo. No, Está lo el que ahorrador media. extremo- Ahí se la bajás al ahorrador extremo. La palta. Se es roba como- unas paltas del vecino. Esa. Pero- Viste que te aparece Sí, con un siempre hay coso, un te árbol de saca un... palta, amigo. Sí. Y si no está aprovechando, ¿viste? Cuando va a los semáforos, eso que te venden las paltitas en los semáforos. Esos son Sí. épicos. Y que ya llega a última hora, tipo 5, cuando el chabón se quiere ir a la mierda. Sí. Entonces le dice, loco, te doy 3 lucas por todas las paltas que tenés. Y Digamos, nos y el vimos, chabón y nos dice, vimos. Me o me queda voy una. sin nada, o... Ahí está el negociador O me y voy sin aprovecha nada, las o- circunstancias. Y ahí te Sí, traes las amigo. paltas y sos feliz. Sí, sí, Aceite de total. coco, obviamente, aceite de oliva también. Che, el aceite de coco, ¿no? Hace bien, ¿no? Saladito Eso. también. Recontra El va. aceite de Pero coco. pelá la billetera. Sí.
Sí, sí. Hay que dejar ahí. 5 lucas, 5 lucas el de 250, vale. No, claro, obvio. Pero eso como una cucharadita, es caro, como pequeñina. lo Fran, depende de cómo lo quieras Que es comer. caro y que es barato, volvemos. Claro. Es tu Suerte, no combustible, suerte. ¿no? O sea, Bueno, pero también Esa hay es un buena. tema con el Me aceite. quedé que flasheando con esa No suerte, lo puede no suerte. comprar todo Jime. el mundo. Sí, hay es un cierto. tema con el aceite que también hay que aprender a consumir menos aceite. Depende cuál es tu enfoque, justamente. Todo depende del enfoque. Si tu enfoque es perder grasa, es disminuir cantidad de grasa, sí, pero yo no miro eso en mi vida, por mi metabolismo y por la actividad que tenga. Quizás después de lo que da menopausa te cuento otra Pero, cosa. Peque, ¿qué te da porque- más grasa? O sea, ¿se sabe que te da más grasa si lo dulce o comerte una milanesa frita? No, las dos cosas. O sea, en realidad, esos dos alimentos terminan siendo azúcar. Es azúcar. Si vos... El otro día vino un chico que juega al pádel que come impresionantemente ese más. pibe? Kevin. Y él ya lo digamos, contento, como que compartió todo lo que come y decís, ¿what? Pero bueno, él juega tanto y quema tanto que por ahora anda bien. Habría que ver cómo sigue, ¿no? No, pero aparte todos los metabolismos no son lo mismo. No, exactamente. Pero tanto el budincito, no sé, el tiramisú, la milanesa, se va a terminar convirtiendo en grasa si vos no la quemás. Porque por ahí se habla, por ahí se habla que, no sé, compartimos una semana entera, los dos comimos lo mismo y capaz que uno engordó más que el otro. No, pero Sí. vuelvo a lo mismo, Porque- amigo. Hablaban de la dieta de Michael Phelps, ¿se acuerdan? El nadador sí. que no sé qué. Una Amigo, bestia, el chabón se una comía bestia. 14 brownies, no sé qué, pero una máquina te nadaba 7 horas, claro. 200.000 metros en la pileta, un poco lo que dice la Peque. Claro, Claro. pero te lo quema. Ahí es Ya ese extremo. metabolismo está recontra No, pero acelerado no es y simplemente un metabolismo, sino que el chabón también está Bueno, quemando. estamos hablando de pleno, deportista o sea, de elite. estás- Y bueno, claro. y este pibe está medio cerca de eso. Tenis, pádel, 200. Sí. Joder, pero Semi-pro, juega Yo segunda. digo, bueno, capaz que nos vamos de Volví- vacaciones y no haces nada en 4 días y capaz que uno vino con 2 kilos más y el otro no. No, Eso es lo que total. digo. Exacto. Volviendo, para recordar, vos decías, si hago de 22 horas, que es algo excepcional y mensual, para decir un periodo más o Eso no menos es para hacer recomendable. todos los días. Supongamos que uno dice media hora, cada 30 días. El punto es cómo vuelvo a comer a partir de esas 22 horas que no le metí nada al Claro. cuerpo. Bien, Ser cuidadoso ahí. En ese caso habría, digamos, el plato debería ser bastante abundante Sí. y rico en todo lo que necesitamos. En realidad O sea, tiene un que mix. haber. Claro, pero no una milanesa con frita. No, Claro, que claro. no. Porque O sea, estás realmente cagándola. Claro. Digamos, Claro, por todo eso tu digo. esfuerzo, porque eso se te va a convertir en Te das un azúcar y tenedor. te va, a El te va a aceite- disparar la glucemia. Y Flaco, Un no auto. te sirvió de nada. Todo, 22 La peque, horas en la peque, la peque, la peque. toda alimentación debería apuntar, si queremos, estamos pensando en términos de longevidad, en una dieta de bajo índice glucémico. ¿Es fácil? No. ¿Es imposible? Tampoco. Entonces, pero ¿cuál es acá la cuestión? Es como tomar más conciencia de cuánto caigo en esto. ¿Y qué es alto índice glucémico, chicos? O sea, todo lo que es empaquetado, como hablábamos, los cereales, que la harina. Super procesados, lácteos, pan, galletitas, aceites, patitos, Ciertas ese frutas aceite y los común. tubérculos también. La verdad es que la papa Mucho la amo, almidón. yo la amo, pero es de alto índice glucémico, con lo cual, si vos estás haciendo este ayuno, no comas papa para romperlo. Total, es un día que vas a hacer ese ayuno de 20 y pico de horas si tenés Qué tema ganas la de papa, Qué desafiarte. rica es una tortilla de papa, amigo. Son riquísimas La y papa, la la papa, amamos, claro. es bondadosa. Pero bueno, hay distintas maneras de comerlo para que no dispare tanto el azúcar en tu cuerpo. Bien. Porque ¿qué pasa cuando comemos, como es nuestro hábito común? Después el cuerpo, en un mediano plazo, no es tan largo el plazo, nos queda poquito. Chan, chan, Estamos- chan. Empezamos con La resistencia peque a te tira la posta, la verdad de la milanesa, pa. Estamos con Cachetas. resistencia a la Exacto. insulina, ¿sí? ¿Y cómo podemos revertir el problema de resistencia a la insulina? Diabetes o distintas problemáticas que eso también lleva a la obesidad, ¿sí? Como a problemas de absorción Se de tapan las arterias. de grasa, se tapan las arterias, problemas cardiovasculares, cerebrovasculares. Es como una cadena. Claro. Entonces, bueno, puedo ir atendiendo y viendo en mi día a día que, digamos, digamos, cómo puedo bajar este índice glucémico en mi alimentación. Entonces, tener alguito en la heladera, como dice Jime, organizarse previamente, que no significa ser marubotana. Es decir, No. hoy la estoy citando mucho a marubotana. Entonces, no significa ser la Masterchef, sino más bien... quizás tengo la ruculita, no sé, yo me lavo la rúcula, tengo los tomatitos lavados, tengo un quesito vegano que
qué sé yo. A mí me aporta placer, ¿no? Sí, como sí. que me aporta eso, como ese condimento rico. Tengo los frutos secos, tengo las proteínas y con eso ya me armé un kilomito. Le puse pera el otro día, unas nueces y la verdad que riquísima. Me quedó una ensalada espectacular. Y también que me da saciedad, porque lo importante también es conectar con el disfrute y desde qué lugar lo hago. Sí, total. Como que desde la represión no funciona. Entonces, como cuando Dieguito me preguntaba la otra vez, a veces es pensar más en qué puedo sumar y no en qué disminuir, ¿no? Como ese enfoque de quizás ya es un tema neuronal, ¿no? Ahí nosotros a la mente la podemos entrenar. Tal cual. En estos ayunos es una prueba. Acá hay un mindset que hay que tener preparado. Y bueno, y en relación a lo que son los niveles de dificultades del ayuno, existen unas particularidades. Sí. Estamos conectados, vamos bien de tiempo. Nivel sí. inicial 8 horas. ¿Cuál? No, ¿sabes qué? ¿Hay uno antes? Sí. Lo dijiste porque vos, ¿eh? Nivel inicial 8 horas. Podríamos decir que sí, porque es el más simple, es el es como que es incluso hasta involuntario. El de 8 Ajá. horas uno lo puede hacer sin tomar conciencia de que lo está haciendo, pero estás teniendo beneficios Bien. igual. Pero ya ser consciente te va a ayudar. ¿sí? 12 Como horas. que es la intención. La Mañana intención, me preparo. obvio. Ay, 12 horas empieza a 12 quemar horas, nivel 2. reservas. Esta noche meto 8 horas. Empiezan a quemar consumir, reservas. Voy por 10. exacto. Vamos. Bien, Mañana las sábado. 12. Reservas y aumenta Porque dormís, ¿no? el metabolismo, ¿sí? El proceso Sí. metabólico también Sí. empieza a aumentar 12. porque hay un aumento. No, el aumento hormonal es el del de 8. Soñaste. 16 horas De aceleración. es la que va. Autofagia. Es la más importante, por eso cada tanto lo podemos probar. Acá lo Ahora, tengo. Para y mí las el más- 22, 24 es el de la Células producción madre. de células madre. Ey. Pequeñina, el más Pero los posible niveles- es un 16-8. Que hay que hacer un esfuerzo, pero se podría. Ese más está o bueno menos, hasta para ¿no? hacerlo a Pero diario. igual dijiste que Yo hay voy, que tratar de voy ir por las células madre, por pa. tipo 17. Vas por todo, O sea, papá. Voy por las Lean células llega a madre. 16. Sí, sí, sí. Le dijiste No, que dijo vaya- 14. No, 16. Dijo 12. No, dije que estoy en 14 horas. Normalmente es 14 horas y media, pero puedo estar en 16. Lo va a lograr, maravilloso. Ah, ok. Si por se eso. llegan a organizar, porque también es una organización familiar, cuando uno no vive solo o llega Claro. tarde del trabajo o fue a jugar al fútbol y trata de no Igual es un clavarte tema, la como birra decís con vos, la cuando pizza uno lo después hace del fútbol. consciente. ¿Te sacó la ficha? tenés yo Perdón, un libro, cuando lo papá. hace uno consciente, Peque, para mí es más fácil todavía. Papi, Yo lo hago ¿cuándo? inconscientemente, ya lo hago natural. Claro, La porque tu birra. cuerpo no te pide, No, porque- como no necesitas comer tan rápido y eso también. ¿Hay algo más después de las células madre? No, en realidad. Ahí existen- termina. No termina, porque uno puede hacer ayunos mucho más prolongados, pero no nos vamos a meter en eso. Ya Bueno. te convertís Ahí- en Joey. Claro, hay O sea, personas que pueden hacer ayunos. no es Yo muy hice loco ayunos de 22 horas, 48. ¿eh? Pero Yo hice tenés que- ayuno de 48 Pero Hay que horas. estar ¿Vos más hiciste? preparado, hay que ¿22? No, ya hay amigo. que... Yo lo voy a Pero, hacer. claro, importante. Quiero que me salga una célula madre, boludo. Para destacar. La quiero para- tener acá en mi poder, boludo. Células Ya madre. lo vas a lograr, ya lo vas a lograr. Tipo Dragon Ball. Sí. Bueno, Sí, pero total. acá, hay niveles de dificultad, pero Sí. también algo que hay que aclarar es que el ayuno intermitente se puede sostener siempre y cuando mi cuerpo esté preparado también para eso. Nosotros necesitamos que haya un nivel como correcto, digamos, el funcionamiento de la glucosa dispara un montón de cuestiones. quilombos. Exacto, de quilombos. Entonces, es necesario tener como bien los valores de insulina en sangre y es necesario también buenos niveles de potasio, ¿sí? De hierro, tener como eso, como garantía. Es decir, que el ayuno intermitente me va a ayudar mucho más y voy a tener mucho más beneficios siempre y cuando también mi dieta acompañe un poco. O sea, no es hacer cualquiera para después ayunar. Exacto, No. Pequeñina, hay mucha deficiencia Ojo ahí. de potasio. Hay mucha y encima la falta de potasio, Es honestamente, La bananita. Bananita. la bananita y el apio tienen Lo un verde montón de también. potasio. Magnesio, En lo potasio. verde. Y Sí. entonces, hay por falta de potasio realmente la podemos quedar literalmente. Entonces, por eso como que tenemos que tener cierta preparación. Pero ¿cómo podemos empezar si estamos en cero con el ayuno intermitente? Podemos empezar a hacer lo que se dice como imitar el ayuno intermitente. No es un 100% ayuno intermitente, lo que podemos plantearnos si tenemos miedo porque no sabemos nuestros valores, si, ay no, si me pasa algo. Como si Está tengo esa como esa gente, viste, mentalidad. que... Che, Peque. Está esa gente, viste, que no come por 3 horas.
ya me desmayo, No, ¿viste? debe ser que me falta. Sí. Ya quiere Tipo, caramelito. Me está bajando la presión, te tiran algunos, ¿viste? Sí. Dale, gordo, que tenés reserva como para 3 meses, boludo. El tema es que, claro, sí, ahora, y hay personas que por ahí tienen una dieta baja en grasas, Claro. y se mandan a hacer el ayuno intermitente y se descomponen. Entonces, No bancan le la echan patada en los culpa, dientes. le echan la culpa al ayuno intermitente, pero en realidad la responsabilidad es propia de tener un bajo nivel de grasas saludables Claro. en la dieta, que es el combustible que queremos que el musculito crezca. Bueno, come un poquito de nueces, vas a entrenar, después metele un poquito de frutos Eso te secos, porque va a ser el alimento del músculo. Peque, Eso te quería preguntar. Frutos secos. Si vos hiciste ayuno, metiste, como hace él, 14, 16 horas, y después vas al gimnasio. Tenés No que pasa comer nada. antes, tenés que romperlo antes de ir al gimnasio. Te pregunto porque yo Depende viste del que arranqué enfoque. a ir a un gimnasio y en la Vas- nota que me mandaron, Sí. cuando me inscribí, me pusieron, no vengas con ayuno porque no te atendemos. A mí me pasó, me acuerdo una vez, ¿cuántos años hace esto? ¿Se te apagó la tele? Casi 20 años hace de que fui a entrenar en ayunas, me agarró tipo a UPA el profe. No, me cagó a pedos, Peque, porque yo no había desayunado. Yo quería- y yo quiero estaba decir con algo la de eso. pesa. Bueno, O sea que hay que romperlo antes de ir. No, Pero no, no. Nacho, Yo Nacho, quiero decir algo de Nacho, eso, Nacho. porque, Son perdón, distintos igual, enfoques. recordándole a la gente que no somos nutricionistas, obviamente es Sí. información especial, Pero- la pequeña información de valor y todo, pero yo entreno hace bastante. Sí. Si vos haces un entrenamiento de fuerza, el cuerpo está completamente Preparadísimo. preparado para hacer Coincido. ejercicio. Y se optimiza Con el y te va a estómago, ayudar. Bueno, un poco iba a Nacho, eso. Nacho. Con el Por estómago lo que dijo vacío. Jime. de fuerza, pero no de ¿Me dejás pesas. un segundo y de cierro más de esto, Peque? calistenia. Se puede hacer tranquilamente. Lo que pasa es que cuando decimos entrenamiento, ¿qué? ¿Te vas a ir a correr una maratón? ¿Vas a jugar un partido de pádel? O sea, No, yo ¿vas te- a hacer cardio? ¿Vas a hacer un entrenamiento crofitero? No vayas en ayunas, ni hablar. Pero yo digo, musculación, digamos, fuerza, tranquilamente. Sí. vea. Yo voy a decir lo que me pasa a mí. O sea, yo no tengo ningún problema. O sea, los domingos juego a la pelota. Puede ser que juegue a las 9, puede ser que juegue a las 11 y no desayuno. O sea, me levanto, un vaso de agua y me voy a jugar a la pelota sin ningún problema. Exactamente, Pero tengo porque eso compañeros que sí se han sentido mal o le ha bajado la presión por no haber desayunado. y por eso Sí. Pero lo que Jime quiero va a decir decir es algo. un caso Jime, a caso. Lo que Jime. quiero decir Pero, es que todos somos diferentes y hay que ir adaptándose al cuerpo de uno. Y conociéndose, En cierto sentido sí, conociéndose. pero no es lo mismo ejercicio de fuerza que cardio. No es lo mismo. A No. nivel fisiológico no es lo mismo, no tiene nada que ver. Entonces, Bueno, pero él está haciendo cardio ahí. Claro. En el fútbol. Es más, llego a comer y capaz que te corro, no sé, Exacto. La un par de mitad. metros menos. yo qué sé no por recomendaría, decirlo. igual chequémoslo y demás, hacer No, cardio bueno, en ayunas. El doctor La Rosa, yo estoy, digamos, mis fuentes son el doctor La Rosa y también, se me fue el nombre de este genio que siempre lo citamos. Doctor Martínez. No, el otro. Frank Suárez. Frank Suárez. ¿Qué dicen ellos? Crack. Pequeñina? No, y Frank bueno, Suárez el doctor mejor, La Rosa el dice que número si uno. vas a entrenar y vos querés ganar, todo tiene que ver con el enfoque también, ¿no? Y además con cómo responde tu cuerpo. Por eso es un proceso de cada uno. Pero ahora, si vos querés ganar masa muscular, cuanto más prolongado sea tu ayuno, más vas a tardar en construir músculo si vos vas a estar entrenando en ayunas. Entonces te va a convenir comerte un dátil, una barrita de cereal, pero no la de Felford que venden en Dátil. el kiosco. Por eso los grosos Bueno. se El despiertan. mundo Por eso tacaño no me pongo extremo. Ya estuvo Ahora se avena. agarra un pedazo de porque diente y no le estoy levanta. la mañana y Claro. Los huevos, no sé, no, era una Sí, dieta sí, muy común sí, también. sí, sí, sí. Se ponen El huevo, despertadores. el licuado. El tema del desayuno, del Entonces, si vos querés sí, aumentar sí, masa Peque. muscular, sí. Si vos querés quemar grasa, entrená en ayunas. Es lo que Si querés quemar grasa, pero hoy por hoy la mayoría de la población tiene sobrepeso. O sea, podemos Sí. hacer una estadística Sí, coincido. en el mundo, diría. Entonces, como hay muchos problemas de sobrepeso y muchos de estos enfoques van a ser, y sí, mejor entreno entonces en ayunas. Pero claro que también tenés que tener garantizado el balance en tu dieta para responder y no caerte. Te iba a decir en el esto, Peque, entrenamiento. te iba a decir esto. Mucha gente tiene esto del desayuno incorporado. Como que si no desayuno,
no vivo. ¿Viste? No puedo. Gente que se levanta, no sé, 3 tostadas, 4 tostadas, café con leche, manteca, mermelada. Me parece que lo más fuerte que todo siempre se habló de que el desayuno es lo más fuerte. Eso iba a decir. Pero porque justamente tiene que ver con el ayuno, chicos. Lo hablamos. Hay un dicho que dice de desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Es una de las frases más viejas que he escuchado en mi vida. O sea, la cena es como lo más poncho, digamos. Y tenés que comer cada 2 horas. La cena incluso se podría evitar. Pero bueno, entiendo te tiran esa también. Tenés que comer cada 2 horas. Cada 2 horitas tenés que clavar algo. ¿Pero quién dice eso? Y los nutricionistas. Te tiran esa. Cormillot. No sé. Después pero digo, sí. O sea, la digestión es un re laburo, amigo. Obviamente depende de lo que comes y todo, pero nadie puede negar que es todo un laburo del cuerpo, ni que a ver si te comiste un asado, ¿viste? Que quedan todos como medio tirados. Sí, el cuerpo o que te agarra sueño. Claro, porque está laburando todo. Entonces, en ese sentido sí que dicen que la idea no es comer e irse a dormir y ni que hablar si comiste pesado, porque sí, todo un laburo y te liquida. Amigo. Por eso yo amo esos países donde tienen la costumbre de cenar a las 7 de la tarde. Fantástico. Es esa para mí, amiga. Yo la intentamos hacer en casa un par de veces, que obviamente depende de las actividades que cada uno tenga, ¿no? Es muy difícil. No, imposible. Pero hubo un tiempo que 2 veces por semana hacíamos esa y hacíamos lo que nosotros decíamos una merienda contundente, le llamábamos. Entonces, como un brunch, pero claro, como un brunch, ponele a las 7 de la tarde y después ya listo. Quedábamos. Claro. Bien, vamos para cerrar porque son y 31. Sí, tranqui igual con el tiempo. Somos los dueños de. Tenemos al dueño acá. Es viernes. Nachito, y es viernes, no hay problema con el tiempo. Si nos extendemos 5 minutos, no hay problema. Porque estábamos hablando de niveles de dificultad. Ya que igual creo que quedó bastante claro y hay un montón de información sobre ayuno intermitente, así que. Se viene el desafío. Pero los niveles de dificultad, si veo que estoy arrancando, ¿no? que tengo miedo, que tengo como dudas al respecto y desconfío, entonces puedo probar un pseudo ayuno intermitente y en las horas que me propongo no comer, ¿sí? Puedo hacer una reducción de calorías. O sea, consumir... Ahí está, Brunito. Consumir... El mes que viene vengo con los bolsillos así. Voy a desmayar en vivo, pequeñina. Voy a ir a ayunar. El mes que viene los bolsillos así de no morfar. Anotalo, Brunito. Tirando plata para arriba el mes que viene. Claro, nos va a sobrar plata, ¿no? Sí, ay, Dios. Vamos a llegar a fin de mes. Bueno, entonces, nivel de dificultad. Reducir, claro, el más fácil de todos, el para principiantes y todo, más allá de que estábamos hablando de estas 8 horas de no ingesta, si yo no lo logro porque tengo ansiedad o por lo que sea, o por desconfianza, cuál sea la razón de cada uno, el argumento. Porque había algo en la heladera. Había algo en la heladera y lo comí. Y lo rompí. Bueno, lo importante ahí es concientizar el consumo de calorías, ¿sí? Tratar de consumir menos de 500 calorías en un tiempo prolongado de horas, ¿no? De 8, 10, 12, lo que sea, que yo pueda, 500 calorías. Y en el resto del día consumir las calorías restantes, ¿sí? Pero esto no sería un ayuno intermitente, esto vendría a ser una imitación de ayuno que ya tiene beneficios, ¿sí? Pero no vas a llegar a la autofagia ni nada de eso. Pero entonces, simplemente como controlar esto, ¿bien? Como para hacerlo sostenible. Segundo nivel de dificultad intermedio es... el enfoque, ¿sí? En reducir, esto es el enfoque calórico, ¿no? Y este va a ser el enfoque de reducir el grasa. Índice glucémico, ¿sí? Como exactamente, reducir la insulina, bien. Que esto ya también es como oro en polvo. Entonces, ya reducir la insulina y como que tenga esto un impacto en lo que es la metabolización del azúcar en sangre, ya sabemos por qué está bueno prestarle atención. ¿Y esto qué es? El ayuno, ¿sí? De la cantidad de horas que cada uno lo haga. Y directamente la insulina vamos a estar consumiendo por ahí agüita, vamos a tener permitidos, agüita en todos, pero quiero decir, vamos a tener las bebidas permitidas para sostener este ayuno que va a tener el enfoque en reducir la insulina. ¿Cuáles son las bebidas que hablamos la otra vez también? Café negro sin torrar, ¿sí? El café que no está torrado. Despierto. El de Arlistán no va. Es uno despierto. Es una poronga. No torrado, un despierto.
Entonces, tenemos café, cualquier tipo de té y también, qué sé yo, mate, sí, mate sin endulzar, todo sin ningún tipo de endulzante. Recuerda que el edulcorante no va, chicos, tampoco. No, porque no lo recomendamos acá. No lo recomendamos, la verdad que no. Hojas de Hagan lo stevia. que puedan. Agua con limón no pequé. Eso también es una pregunta que hacen mucho. No, No, amigo, porque parecía que no. Y porque Agua tibia con tiene limón una pequeña a la mañana, ¿no va? O si sea, vos te estás corta el haciendo ayuno. ayuno intermitente, Ah, te no, corta ayuno el intermitente no, gracias. No, sí, sí, sí. después del corta el ayuno. Después del ayuno. Rompelo al ayuno si querés con un poquito de eso. Después te La comes cucharita de aceite de coco Sí, rompe eso la es ayuna. grasa, recontra, rompe Pero el rompe el ayuno. ayuno, claro. Sí, claro. sí. Pero va como piña. Después queremos la. Pero podés sí. hacer esa primera ingesta tan importante para vos. Mate porque vos amargo ya no, tenés- pequé no. No, Sí, No sí, rompe. bien. Esto sería No corta, no para lo corta. no lo corta. Excelente. Entonces vine haciendo las Incluso cosas los bien. yuyitos, si uno viene con yuyito y qué sé yo, también, ¿no? Podemos incorporar el yuyo. Entonces, ese es el nivel de dificultad medio. Y ahora, si yo quiero hacer un ayuno intermitente y quiero llegar al proceso de autofagia, vamos a tener que eliminar estas bebidas permitidas. Ah, ¿sí? ¿sí? Ah. No sabía eso, pequé. Ah, sí. Sí. ¿El agua juro que también? No. No, el café, el té. El café, eso- el té, el mate. mate. Bien. Sí. No sabía. Bien, Brunito, que Entonces, está escuchando se y está realiza. anotando. Sí, bien. porque Ah, ¿sabes cómo voy a estar espectacular. en 2 o 3 años? Se toro. ralentiza el proceso Pero, de el autofagia. mate no. ¿Con el mate? Sí. sí. Vos, sí. Tiene Entonces café, solo tiene agua. mateína. Agua y nos vimos. agua, minerales, aminoácidos, o sea, Mate magnesio, o sea, lavado. Mate lavadito, el que es mate casi lavado. agua. Y sí, ese es casi agua. Agua, digamos, nada más. Agua, chicos, pero hagan agua que caso. también hay que garantizarse los minerales, porque cuando hacemos estas cosas también justamente podemos como cagarla, porque se nos pueden disparar valores que pueden ser realmente, pueden pasar cosas como graves con el cuerpo, entonces mejor... no es muy agradable, ya sé, pero ponerle un media cucharadita de sal rosada, quizás al agua. Sí. Eso, Eso, ¿sabés qué? Pequeñina. Para vos que sos deportista, Pero para- es como Sí, una. justo para estaba alcanzar- compartiendo eso. Y- Compré la Pero sal sale de rosa. Himalaya. Sí, el Himalaya. No, sí. y una galletita más también, que medio obvio, pero por ahí, para mí el momento en donde uno lo va a hacer por ahí un día que no tenga actividades y todo, porque estás en todo un ayuno y haces tu vida de inclusive venir a una oficina o tener que estar y todo, la veo media complicada, la gente está comiendo y todo, por ahí un momento para estar tranquilo un domingo en tu casa, no sé, algunos lo hacen hay retiros Hay para que, hacer ese tipo claro, de está bueno prácticas. organizar. Hoy Capaz que implementé, me hoy al compré. mediodía, A la mierda. una Para el cucharadita ahorrador extremo, de estas. en la casa, amigo. Es espectacular Una para el cucharadita de ahorrador estas. extremo. con Para el sal de ahorrador extremo, casa y Himalaya, agua. en agua y un poquito de limón, medio limón, y le mandé. Ojo, Bien. Eso, bueno, como... Alcalinizar alcalinizar el cuerpo. Está Frank Suárez lo bueno, banca. pero está bueno también Sí, lo saqué de ahí, qué, Es cuándo y grosso Frank Suárez cómo. para mí. O sea, qué, cómo, cuándo y para qué. Entonces el enfoque es todo. ¿Qué, cómo? ¿Y cuándo y para qué? Porque Ok. por ahí ese desayuno tan importante que estábamos hablando el otro día, el desayuno, ¿sí? Estamos comiendo después de un momento en donde el sistema digestivo estuvo relajado, estuvo descansando. Entonces queremos optimizarlo dándole no un laburo y que se le dispare la insulina al toque, sino algo que dijimos, bajo índice glucémico, que pueden ser jugos verdes, pueden ser proteínas de simple digestión, y sí, y no mucho más, digamos, como para romperlo, que no quiere Claro. decir que después puedo incorporar más cosas, pero puedo con esa cucharadita de aceite de coco, porque incluso también hay personas que se suplementan. Entonces también los suplementos rompen el ayuno. La mayoría de los suplementos no rompen el ayuno. Algunos, como ser el omega 3, que tiene bastante grasita, ¿sí? Si estás consumiendo cápsulas, o no sé, de 1 a 5 gramos, eso ya va a interferir en el ayuno. O sea, la y te lo va a creatina, romper. ¿no? No. Mira. No la rompe. Vas bien, Nachito, entonces. Salvo Yo que banco la tenga, hay que creatina, leer pero- bien que sea solo eso, ¿no? Porque hay cosas que dicen tiene gelatina, tiene no sé qué. No. Blanquea todo, Nachito, dale, No. tira, No, ¿qué más creatina, consumís? creatina. Y entonces, eso, cómo romper el ayuno, ya más o menos lo tenemos claro. Excelente, Muy bueno, la verdad, excelente, muy muy bueno. buena y muy interesante la sección de la Peque. Después quiero ver, acá, los que estamos acá presentes, si alguno se anima a ver qué Yo hice, tipo de yo- nivel. Pará, ¿hiciste, Yo- Jimé? Sí, 12 horas.
Me tuve que ir a sacar sangre el otro día. Pero fuerza mayor. Se la jugó. De fuerza mayor. Se la y jugó. después directo al bar al café con leche con media Pero luna. voy a tratar. No, Te no, mandan clásica, en el ¿no? mismo laboratorio te mandan, ¿viste? Que es loco, te mandan al no laboratorio. en todos, no en todos. Medialuna, Yo me vine para acá. Sí, y- sí, era un clásico. Pero voy a probar. Voy a ir por las Prometo. 16. Yo también voy a ir por la 16. Voy a ir por las 16. Y bueno, yo El lunes también, voy a tratar de sinceramente, hacer. que Pero no hasta... lo voy a hacer todos los días. Lo voy a ir regulando. Claro, a veces es voy a ir llevando planificarlo, bien. ¿no? Sin Planificarlo. que me cueste. sin algo 16. que Si sea- comes a las 10 de la noche, No, te- a las 10 de la mañana son A las 12 horas. 8 de- Claro, amigo. Y Son sería 4 horitas como- más. Sí, Una tirar vez tipo- Por eso, semana, Brunito, intentar no podés comer a meter las 10 de la 16 horas. noche. Lo ideal Sería sería lo 8 y recomendable, pico. serían... Chavar conmigo. Y si metes una comida por día, 8 sería horas. épico. Bueno, Boom, ¿sabes lo qué? Hay tacan, estudios... o sea, No, tacan. El extremo es él. Tipo, comes a las 10 de la noche y al otro día comes a las 10 de la noche. Y así Bueno. a las Y 10 de a la fin noche. de mes y te así a compras las 10 de la unas noche. zapatillas. Bueno, ¿Esa no la ves, A fin de mes te Peque? compras unas Eso- zapas. Ya justamente- Eso cada a 24. contado. Vas y Claro. decís, dame esas. Taca. Y la bajás ahí. Hay estudios, plazo fijo que se se pone hicieron la en hora de esto. animales por ahora Sí. y no hay una persona que lo haya, digamos que lo haya, no hay testimonios de personas con vida que hayan vivido toda su vida, pero justamente que dicen que con solamente una ingesta diaria, sí, o sea, el ayuno de 22 horas más o menos, con solo una ingesta diaria durante toda la vida se prolonga, digamos, la extensión de vida, la expectativa de vida se prolongaría en un 30%. ¡Upa! Tremendo, Es una amigo. banda. Pero también, o sea, esto La está tenés que bancar. y esto está en estudios, o sea, se sigue estudiando y hay un montón de beneficios del ayuno intermitente que todavía están como en pañales. Pero esto de la autofagia es lo que nos tendría que motivar para mí, Claro. para decir, bueno, llego a las 16, yo también tenía como un poco el desconocimiento de que con el mate llegaba la autofagia. Y por ahí, yo cuando hice el ayuno de 48 horas, sí, obvio que llegué a la Che, autofagia. zarpado. Pero- Peque, 48 horas una banda. ¿Vos estabas? Tomé matecito, Yo estaba, o sea, sí, mi testigo. mate era mi hijo de compañero mil de, se comía, ¿no? de No, no, ansiedad. pero- Ah, jajaja, che, me lo Perdón, dentro de imagino. esas 48 Es horas, duro. el comportamiento de la No, Peque fue igual Ah. o Buena estaba pregunta. media. No, amigo. no comas volátil. nada. Esto es date cuenta, estaba con alambre, pero siempre televisión verdad. Y Sí. No, bien la vi. No fue como algo. Durmió No estaba bien, volátil. No, sinceramente no. Estaba- amigo, estaba la verdad bien. lo digo. No. Estaba bien. El Pero hombre porque estuve llena. sostenida Amigo, también el por hombre un llena equipo. declarando. El Lo hombre tenía llena, que- el hombre llena declarando. No, la vi No, y él perfecta. colaboró. Nacho también fue. ¿No, Nacho, me que estaba apoyó. bien? El Sí, hombre sí. llena. Porque colaboró con, Chabón, comiéndote un kilo con de no helado comer delante adelante de la mío. Peque. No, claro, porque si le pones un helado, para mí el punto débil de la pequeñina. Se la llevaba Por eso linda. lo digo helado. porque más o menos El algo helado. te conozco, digo, capaz que. Acá, No, te yo vuelve sí tengo loco. hambre, Encima vos pero tenés no, vía no, Cosenza en la Sí, esquina. la liquidás, Sí. amigo. Pero por suerte yo no soy muy fan. No, y el le pasás helado, con la un cuarto de franui, helado y no, yo no podía verlas. Te liquida. Pero tenía chocolate igual. Fue realmente una prueba de fuego. Yo sabía que había chocolate en mi alacena. O sea, yo lo sabía. No, pero no hubo que Pero- esconderlo, pero nada, fue ¿viste? Tipo, tan- en abstinencia, no. Fue La verdad hermoso, que no. para mí fue hermoso. Esconder las cosas, realmente. ¿viste? Fue como una experiencia. Hice todo lo que a mí me gusta hacer, digamos. Hice grounding. Estaba justo en una. Esto fue una propuesta que fue un retiro de silencio. Todo esto tenía Ese que es estar heavy, acompañado del silencio de la palabra. Ese sí me costó. Ese sí. ¿Cómo no lo hablaba? pude Que habla cumplir. pleno. Te tirabas No señas hablabas. tipo truco. Qué bueno eso. Y era boludo. difícil. El hombre Ayuda llena. dopamina. Estaba. Me mandaste una cagada de ese Atendía momento. todos los mensajes. Sí. Ese es el No, momento. No me vas a decir nada ahora. No, después. no, claro, no hay diálogo, papá. Es así. No, honestamente yo lo reduje bastante como al nivel de lo que eran las palabras, pero al convivir con personas, porque la sugerencia era, bueno, alquilate un Airbnb, bueno, dale, o sea, no No, puedo quiero alquilarme hacer un en mi Airbnb. casa. En ese momento utilizaste tipo. Dígalo con mímica, o sea. Para mí, mensajes Sí, de WhatsApp, eso sí, no valía. un poco sí. No, mensaje Claro, de WhatsApp no, tampoco. avisar algo. Porque también era el ayuno de dopamina, era un retiro de silencio, literal, solo que yo lo hacía desde mi casa porque mi mentor, o sea, está en Perú y éramos gente de todo el mundo Pequeñina, que estábamos perdón que a te la misma interrumpa hora haciéndolo. Sobre algo que dijiste, ayuno de dopamina para mí es un temazo y lo podrías traer si te interesa, porque ayuno de dopamina es algo que no, o sea, no sé si la gente más o menos tiene un poquito de idea al respecto y a mí me encanta ese Y tema. es Si lo hermoso. podés traer un día, me gustaría, no sé. Sí, porque temón, como amigo, decimos, la nutrición también tiene que ver con
con un montón de otras cosas, ¿no? ¿Qué es nutrirnos? Ya también lo venimos hablando. Arrancó así la columna. ¿Qué es nutrirnos? Así, ¿qué es nutrirnos? Tal ¿Qué es cual. nutrirnos? Y bueno, a veces la dopamina también cumple su función y necesitamos dispersarnos porque estoy muy mental o Es tengo la cosas hormona que del resolver. placer, para decirlo, Sí, ¿no? pero que es como el dulce primero y el veneno viene después. Eso es la dopamina, ¿no? O sea, como que hay una consecuencia. En exceso. Hay un height, ¿no? Que te pone allá arriba Pero y después después, baja. claro. Pero después, así como sube, Baja cada vez más bajo. baja digamos. cada vez más Sí. bajo y Es para además hablarlo, es para hablarlo. genera adicción. Entonces, Claro. pero bueno, la comida también puede ser adictiva. Las discusiones, hay gente que vive quejándose y el otro día hablaba Romy en uno de los programas, creo que Sí, acá. explicaba que también la queja Genera dopamina. genera dopamina, es un tipo de placer, es placentero, porque uno dice, bueno, me quejo y saco eso de adentro, pero al mismo tiempo alimenta ese espíritu de quejarse cada vez Diosa más. álmica. ¿No? Diosa álmica que está yendo a hacer ahí un retiro. Bueno, Gracias, Bequín, por Gallardowski. hacer posible Muñeco. estos encuentros. Sí, Gracias, total, Cosmética Bequín, Bequín. los número 1. Bueno, gracias acá a la banda que acompañó hoy. Lea y Jime estuvieron los dos. Grosos, Jime tirándonos datos sobre comida fácil, rápida, barata. Mermeladitas trajo, bien. La Peque Mundo Nutrición. Hoy el ayuno me pareció un tema muy importante. Ya vamos después los resultados, los vamos a tocar. Vamos a probar. Y bueno, hoy es viernes. Hoy es y viernes. hay que disfrutar. Mañana llueve. Ah, sí. Así dicen. El doctor Brown, el doctor Emmett Brown dice que mañana llueve. Mañana llueve. Y bueno, esto ha sido todo. Ya A está, disfrutar. chicos. Nada, ¿Alguien tiene descansar. algo para decir? Que declare ahora. O calle ¿Algo para decir? siempre. ¿Algún Disfrut- saludo? ¿Mundo saludo, Peque? Yo quiero decir que hay que... Saludos, sí, Sí, ¿a quién? Saludo a mi amiga Brenda, que hoy cumpleaños, que ¿Está no buena? es Brenda, Ah, Brenda joda. de Villazón. Ah, es yo- hermosa, pero Bren está Roca. casada y está disculpa. muy bien Entonces ocupada. no. Disculpa. Joda, igual. No te Bueno, enojes. mi amiga Brendita cumpleaños. Brendi, feliz querida, día. te mandamos un beso enorme. Ah, bueno, acá tengo. ¿Alguien más, Peque? Bueno, después mañana cumplen 2 amigos del alma. O sea, Germancito Chalao. y el Laucha, sí, grandes Sí, amigos. así bueno, que pero mañana. nada, Mandale un los, beso Sí, enorme. amigo, están muy también buenos los los- amamos ¿Hay y cumple? celebramos que ¿Hay cumple? estén Creo que hay en cumple, nuestra sí. vida y celebramos un año más, porque en realidad también si la vida también puede ser celebración, ¿no? Y a veces necesitamos excusas. Coincido, Bueno, mi cumpleaños coincido. ¿Toman es una linda champagne? excusa. Coincido. No, Champagne. nada, No, yo tomo no, alcohol. amiguito. No tomás alcohol. No. Nada. ¿Y Un qué decir que limonchelo. tiene? No, quizás me puede tentar un Un daiquiri. Fernet. Vos, maravilla alcohol, poco, ¿no? Fernet. Me gusta. Con nada, coca. Nada, no. Jimenita, no es mi- un vino. No. Daiquiri no, con no ron un encontré. poquito. Vos, amiguito. Podría ser, pero luego. Alcohol poco, vino. Alcohol poco, vino. Vino bueno. No, y mi Copado, hermana mirá, me quiere meter en el mundo, o ahorradores. gente me quiere meter en el mundo del vino, ¿viste? Y la verdad, El vino si es yo muy ya no rico. El tacaño extremo va al yo chino a buscar ahí el prefiero vinito El tacaño barato. extremo, No sí, sé, sí. vino- Los chinos Terminator. tienen muy buenos fija precios de las vino. grasas en el muy buenos precios de cuerpo. vino. Chino tienen. tiene- Pero una recontra media copa. No, puede ser obvio, sí. Mi maestra de yoga contaba que su papá comía asado y tomaba vino todos los días y vivió 115 años. Le Claro. hicieron El veneno notas. está en la dosis. Entonces, Apa. además de que el veneno está en la dosis, también Qué tiene buena que ver frase con esa, la me gustó. Es clave esa, intención. amigo. O sea, Me gustó. si yo como para no enfermarme, bueno, me quedaron muchas cosas, muchas enseñanzas de mi maestra, la estoy recordando, Yamila. Se puede extender un Y poco el la igual verdad es para que otro programa. ¿no? Se puede extender seguir- un mo- se puede mil seguir para otro programa. Mil Quedan cosas, porque tenemos temas. que volver a casa. Está buena. Mara. Che, bueno, Señor. gracias No, por la invitación. no. Viernes, hoy se toma una cervecita con el día que es, la temperatura que hay, hoy se toma una cerveza. Una cervecita. Sí, La pero temperatura, coincido la excusa. con lo que dijo Nachito, es equilibrio, muchachos. Pero es equilibrio, ¿no? sí, no tal dice cual. ningún extremo ni al otro. Total, amigo, siempre. Ese es el punto. A disfrutar, perdón, y cierro con esto, a disfrutar de cada momento. Gracias. Total, amigo, total. Fundamental. Buen ¿Hasta acá mensaje. llegamos? Nos vemos, chicos. Gracias, chicos. Abrazo. Hasta el lunes. Date cuenta, el primero, a partir de la semana que viene, de 9 a 11. No se olviden, de 9 a 11. Nada más. De Ahora sí, 9 a hacker. 11. El hacker. Adiós.